peronismo, el Día de la Lealtad, se está debatiendo de manera intensa hacia adentro con dos figuras, Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que hoy protagonizaron dos tipos de intervención política bien distintas. Nosotros hemos salido a caminar haciendo caso de una cosa que planteó la propia expresidenta Cristina. Planteó la necesidad, digamos, de que saquemos el bastón de mariscal de la mochila y nos pusiéramos a caminar, a hablar con las compañeras, con los compañeros. ¿Qué clase de capitalismo es este que destruye empresas? Pasen y vean. Allí está el ministro de Economía, Toto Caputo. Invitándote. Invitando al circo. En realidad invitando a los grandes empresarios, diría. Probablemente los que sí estaban en Mar del Plata en el coloquio de idea. Este es el momento de invertir. Bueno, vamos a tardar más en salir. Si ustedes no invierten, se va a atrasar todo esto. Porque dije, ¿a quién le hablan? Los que se dedican a la especulación financiera. Si vos estás desmantelando el sistema de ciencia y tecnología y las universidades, lo que estás queriendo es un país chiquitito. La política de ciencia y tecnología tiene que ser estable. Independientemente del color político, la generación de conocimiento hace una mejor sociedad. Conocer la realidad que te rodea es fundamental. El Estado lo que hace es fogonear, sembrar las semillas y después los que aceleran eso, en general, son los privados. Yo me fui porque acá virtualmente estaba cerrado el acceso a CONICET. ¿En qué año te fuiste? Yo me fui en el 2001. ¿Quién quedó por debajo? Bueno, construcción, industria manufacturera y comercio. Entre los tres es el 30% del empleo. ¿Y los laburantes dónde están? Fíjate la caída, estos son datos que acaban de salir publicados. ¿De qué pasa con las empresas? Mirá, acá no hubo ni rebotecito. Casi 13.000 empresas menos. Bueno, es un capitalismo muy particular, donde algunos sectores muy chiquititos y altamente concentrados, el 99,7, casi todas, eran empresas de hasta 500 trabajadores. ¿Se entiende? Sí. Y las pymes pagaron los platos rotos. Si uno observa cómo se comporta el Congreso y lo que hacen algunos peronistas en el Congreso y unos gobernadores peronistas, está claro que esa es una discusión importante. No es solo un problema de egos, no es un problema de nombres propios. Entonces, ahí hay una lealtad que el peronismo debería ver y de manera urgente, y es cómo resuelve cosas sin que quede la gente afuera. La lealtad que un día como hoy la política debe respetar es la lealtad de su ejercicio con la necesidad de la gente. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Buen viernes por la noche. Gracias por estar ahí. Bienvenidas, bienvenidos a QR. Final de semana, pero vieron cómo es la Argentina, ¿no? Intenso hasta el final. ¿Y qué les voy a contar de mañana sábado? A ver, estaba repasando lo que ayer habíamos conversado. No son temas muy distintos, pero sí tienen nuevos capítulos. Nos vamos a quedar en uno en particular y tiene que ver con el cierre del coloquio de idea, esa reunión del gobierno con empresarios. Y todo remite a esta frase que tenemos por detrás, en un cumple. Efectivamente cerró el presidente Javier Milei y da la sensación que el presidente cuando hable, sobre todo cuando habla con los sectores a los que le pasa la gorra, a los que les pide permanentemente una inversión, repetida escena desde que asumió el propio presidente Javier Milei. Habíamos tenido el capítulo del propio ministro de Economía, Luis Caputo, que siempre parece estar diciendo, esta vez confíen, pongan los dólares que se los vamos a devolver. Frase que pronunció. Efectivamente, parece que estuvieran como si no los estuviera escuchando nadie, digamos, ¿no? Y entonces se dicen unas cuantas cosas, más allá de los números repetidos una y otra vez que ningún economista más o menos serio puede respaldar con algún argumento. Siguen repitiendo conceptos, ideas, que francamente llaman mucho la atención con la libertad, por no decir con la impunidad con la que lo dicen. Sobre todo este fragmento que no importa que se haya repetido ya bastante, que se haya visto bastante, el presidente parece creer que no paga ningún tipo de costo. Escuchen con atención. Nosotros, en primer lugar, teníamos claro que por el tipo de ajuste que estábamos haciendo, era muy probable que el impacto más fuerte se sintiera durante el primer trimestre. Por lo tanto, también era importante hacerlo durante vacaciones, para que la gente no se enterara tanto, por decirlo de alguna manera. Perdón, ¿cómo dijo, presidente? ¿Cómo dijo? Me pareció que no escuchamos muy bien. Usted dijo, o está confesando que efectivamente sabía que el ajuste no era la casta, que era la gente. Y además, que estaban aprovechando que la gente estaba de vacaciones, descansando, merecido descanso de todo el año, y ahí metieron lo más fuerte el ajuste. A ver. Nosotros, en primer lugar, teníamos claro que por el tipo de ajuste que estábamos haciendo,
era muy probable que el impacto más fuerte se sintiera durante el primer trimestre. Por lo tanto, también era importante hacerlo durante vacaciones, para que la gente no se enterara tanto, por decirlo de alguna manera. Yo insisto, dos cosas en principio, pero antes de eso, el gesto del presidente. Les está hablando a los empresarios, un gran nosotros, y les está diciendo, ustedes entienden el chiste, entienden el truco, que no se dieran cuenta. Hay cámaras, presidente, lo está viendo el país. Y si no lo está viendo el país, porque no todo el mundo tiene tiempo para ver su presentación en el coloquio de ideas, se va a repetir. Ya el dato no es que el presidente desconoce que eso se va a escuchar. El dato es que el presidente sigue creyendo que no va a pagar ningún tipo de costo político. Y entonces ahora sí, dos cosas. Primero, muy importante el primer tramo, muy importante el primer tramo. Nosotros sabíamos que el ajuste, el presidente confiesa, ya lo ha hecho en otras oportunidades, pero acá con claridad. El presidente confiesa que siempre supo y siempre estuvo en los planes que el ajuste no lo pagaba la casta, que el ajuste no lo pagaba la política, que el ajuste lo pagaba la gente, que no había otra forma de resolver esa ecuación en los términos y en el proyecto de país que el presidente tenía en mente. Segundo punto, ustedes se imaginan, es un ejercicio que siempre viene bien, sobre todo para este tipo de gobiernos. Gobiernos de lo grotesco ya a esta altura, ¿no? Hagamos el ejercicio, ¿qué pasa si no era Milei el que decía esto? Si en realidad ahí hubiera estado, y ni siquiera le voy a decir un presidente peronista, que ni hablar, hasta Macri, si decía eso hubiera pagado un costo. Es impresionante cómo el presidente de la nación, del ajuste más brutal interplanetario que se recuerde y del que usa gorro, bandera y vincha, dice, lo hicimos en verano, o tratamos de que sea en verano, nos venía bien para que la gente no se entere. Es muy fuerte, en términos políticos es muy fuerte. Uno se pregunta si en algún momento cuando termine la desconexión del gobierno, cuando salga del cumple y efectivamente la gente tenga todavía mayor conciencia de que lo que está pasando en la calle no es lo que están viendo en el gobierno, o mejor dicho, que lo que se celebra en el gobierno, lo que se festeja en ese cumple, en el momento que la piñata se rompe, no cae nada para la gente, si estas cosas no van a ser parte de una factura que el gobierno va a terminar pagando. Bueno, no quedó ahí el asunto. Repasemos la escena. El presidente de la Nación y el ministro de Economía, antes de ayer, hablando con los empresarios más importantes del país. ¿Qué quiere decir los más importantes del país? Los que tienen la posibilidad de incidir en la realidad de un país, en la economía de un país, y también sobre los que el gobierno se apoya para tener mayor legitimidad para llevar adelante determinado tipo de políticas. Les contó, en la primera parte, les dijo, miren, esto es lo que hicimos, esta es la herencia recibida, esto es lo que nosotros hicimos, y cuentan, por lo menos lo que piensan los empresarios que allí estuvieron y que charlaron con nosotros, es, esa parte estuvo bien. Ahora, lo que le preocupa a los empresarios, y no lo dice tan públicamente, es, ¿pero cómo se sale de esto? ¿Cuáles son los motores de la recuperación económica? ¿Cuál es la economía del 2025? Los empresarios, aún los que aplauden, no lo tienen muy en claro. Entonces el presidente Javier Milei vuelve a decir, cuidado porque todo el resto de los economistas, no solamente él y su equipo económico, el resto de los economistas, los heterodoxos y los ortodoxos también, que no son parte de su equipo, les van a decir algo que ustedes no tienen que creer, que es que esto no conduce a ningún lado. Presten atención. Naturalmente, frente a este logro, obviamente que cuando se logró en el primer mes, que dicho sea de paso, nosotros también nos sorprendimos, no se crean. Digo, yo creo en la motosierra, pero Toto lo hizo mejor. Ahí empezaron a cuestionar sobre la calidad del... En lugar de reconocer que se equivocaron los econochantas mandriles, empezaron con que no, tiene mucho de licuadora y tijerita y todas esas cositas de estos chicos que no son herederos de Adam Smith seguro. Yo sí, ellos no. Bueno, varias cosas acá también. Primero, se destacó esto entre los empresarios. El presidente eligió un tono un poco más bajo, más calmado. ¿Por qué? Porque hay una preocupación en los modos del presidente. Por ahí ahora un poco más que antes, que les parecía todo muy gracioso, pero hay una preocupación respecto de la performance del presidente en términos públicos.
Entonces el tono es más bajo. Las vocecitas no se fueron, pero el tono es un poco más bajo. ¿A qué refiere? Repasemos, diccionario básico ABC del gobierno de Javier Milei. ¿A qué se refiere con econochantas mandriles? Bueno, lo de mandrile tiene que ver, hace una referencia con el trasero de esos economistas. Trasero colorado. En esa cuestión todavía no muy evolucionada o no resuelta el presidente de su propia psiquis, algo ahí no terminó de funcionar o no tiene demasiado claro, pero hay una alusión permanentemente, ¿no?, a las metáforas sexuales y demás, que la verdad son muy lamentables en tiempos donde estas cosas deberían ser un poco más cuidadas. Pero ¿qué es lo que dice? Les van a seguir diciendo que esto no funciona. Ustedes tápense en los oídos, mírenme a mí. Yo les ordeno la escena y soy capaz, y les vengo demostrando, de darle la espalda al Congreso. Esa es mi mayor virtud. Yo soy de un poder ejecutivo que al Congreso no lo escucha. Y cuando lo veta, tiene con qué vetarlo. Por eso el asado con los gobernadores peronistas, que algo de razón a Cristina le da, por otra parte, cuando dice el peronismo está torcido. Más allá de eso, después vamos a hablar de la interna, Milei da todos estos mensajes para tratar de convencer, el título del coloquio, si no es ahora, ¿cuándo?, para convencer de que lo ya hecho es suficiente como para que pongan la plata. Y al final termina diciendo que el gobierno ya hizo lo que tenía que hacer. Es decir, para el gobierno lo peor ya pasó. Y que ahora los que tienen que jugar son los empresarios, tirarse a la pileta y poner la plata. Ahora vamos a hablar con Fer Serolini, a ver qué escuchó él, que tiene un oído muy fino respecto de lo que piensan este tipo de empresarios. Antes estuvo Sturzenegger. Sturzenegger es el ministro de la destrucción del Estado. Sturzenegger está en Disney, por otra parte, van a ver el tono. ¿Por qué? Pues bueno, mientras Milei va y tiene legitimidad, yo juego a lo que siempre quise jugar. Desarmo por completo las regulaciones, desarmo el Estado, saco todo lo que se puede sacar. Ley hojarasca, pero muchas otras cosas más. Pero les dice algo a los empresarios, dice, nunca más me vengan a pedir que baje impuestos. Escuchen el tono y escuchen el contenido de lo que decía también hoy Federico Sturzenegger. Nunca más nos pidan bajar impuestos. No nos pidan bajar impuestos, porque si ustedes nos piden bajar impuestos y el gasto se mantiene igual, ese impuesto que yo bajo a alguien se lo tengo que cobrar. Entonces, cuando ustedes me piden bajar impuestos, me están pidiendo bajarme a mí y subirle a otro. Ustedes lo que nos tienen que pedir es que bajemos el gasto, porque cada gasto que bajamos es un impuesto que le cobramos de menor manera al conjunto de la sociedad. Bien, Federico Sturzenegger también en un cumple. Y le dice, ya está, ya le bajamos todos los impuestos que podemos, ahora pidan que bajemos el gasto. ¿Qué es el gasto? El gasto es la inversión del Estado. Y en cualquier crisis, hoy me decía un economista, para Milei un econochanta, me decía, no hay manera, no hay en ejemplos históricos de grandes crisis capitalistas, no hay ejemplo de crisis donde se haya salido sin Estado. No es una máxima del socialismo o del comunismo, es una máxima del capitalismo. Es muy difícil entender qué tipo de capitalismo está pensando Javier Milei, donde retira al Estado para volver de una crisis económica del tamaño de esta, provocada en 10 meses igual o con consecuencias iguales o peores a la de la pandemia. Bueno, si se baja el gasto, lo que ocurre es que nunca aparece el Estado como motor de la recuperación económica. Y entonces si hay menos plata, y por la lógica de Milei va a haber que ajustar más. El ajuste es infinito de esta manera. Aquí en QR vamos a invitarlos un ratito a salir del cumple. Salgamos de la reunión del coloquio de IDEA y vayamos a la realidad, a lo que está pasando y datos de estos últimos días. Vamos a arrancar por el salario, fuera del cumple al que fueron Milei, Sturzenegger, Caputo en el coloquio de IDEA con los empresarios. Miren este dato. Esto es dato del INDEC. Salario en el punto más bajo desde 2005. La línea une dos puntos, la actualidad y el 2005, que es efectivamente el punto más bajo desde donde en el 2005 se empieza a recuperar el salario. Para el gobierno de Javier Milei, todo eso es una mentira. Toda esa recuperación del salario es todo mentira. Es toda una farsa, todo plan platita, todas cosas, espejitos de colores que en algún momento va a explotar. Bueno, después, efectivamente, no inventó Javier Milei la caída del salario. Ya venía bajando. Ahora miren desde que asumió Javier Milei lo que pasó. Se desplomó por completo. Estaba mal durante el gobierno de Alberto Fernández, ni hablar la caída durante el gobierno de Mauricio Macri. Pero la gente votó pensando que estas cosas iban a estar mejor, no peor. Y desde el momento crítico, con la mirada crítica sobre el gobierno anterior, miren el recorrido del salario. Y les decimos una cosa, se lo venimos diciendo en QR con Hernán Lecher, con Fer Serolini.
muy habitualmente, esto no es un problema que le ocurrió a Milei. Este es el plan de Milei. La recesión es la explicación por la cual la inflación está tan bajo, o es el elemento que utiliza Javier Milei para bajar la inflación. No es una consecuencia indeseada, es parte del plan. Eso es lo que pasa fuera del cumple. Pero miren otro dato, tiene que ver con las jubilaciones. El titular de ANSES dijo en el Congreso y volvió a reiterar en las últimas horas, se congela el bono, 70.000 para lo que sigue, y se elimina la moratoria. En la moratoria, las mujeres de cada 10 mujeres, 7 se habían jubilado por moratoria. ¿Qué va a pasar con todas esas personas? No se sabe. No hay un buen plan. Eventualmente, miren este dato. Allí arriba tenemos, arriba de todo, el momento de la devaluación. Septiembre del 23, en septiembre del 23 teníamos el punto más alto de las jubilaciones, que también eran muy bajas, ¿eh? Nadie está diciendo que en otro momento las jubilaciones eran una panacea, ni mucho menos. Bueno, miren lo que pasa en diciembre. Miren la bajada que hay desde diciembre, la devaluación, hasta febrero. Esto es todo lo que se licuó, mucha licuadora para las jubilaciones, que no eran la casta, pero sí, al final tenían que ser parte de la solución, este descenso de las jubilaciones. Miren lo que pasa después. Efectivamente hay una recuperación del haber mínimo con bono y del haber mínimo sin el bono. Miren dónde estaba todo en aquel momento. Puede ser que se recupere un poco, pero la idea es que se estaciona acá, mucho más abajo de lo que pasaba antes. Esta es la trampa, este es el secreto. Y por supuesto va a ir a la baja porque el bono de 70.000 pesos no se va a actualizar. Esto es lo que pasa fuera del cumple, esto es lo que pasa en la economía real. Esto es lo que Javier Milei cree que cuando va al coloquio de idea nadie lo está viendo y puede decir, bueno, todo esto lo hicimos en el verano. Volvamos a este cuadro. Esto pasó aquí porque estaban de vacaciones y Milei dice que hagámoslo ahora porque no se van a dar cuenta. En algún momento, quizá no es ahora, pero esta factura al gobierno se la van a pasar. Como se la han pasado otros presidentes que decían cosas realmente muy difíciles de aceptar, pero que tenían buena imagen. Pero en algún momento, piensen en Menem, por ejemplo. ¿Cuántas frases de Menem en ese momento eran celebradas y ahora cada vez que se lo recuerda uno recuerda ese tipo de situaciones, ¿no? Bueno, el gobierno en un cumple, la sociedad sufriendo de la manera en que les estamos contando y una preocupación de empresarios en coloquio de idea que aplaudían pero que por fuera decían dos cosas. Primero, ¿cuál es la economía del 2025? No está muy clara. Y otra cosa más, ¿qué pasa con lo que pasa fuera del cumple? Los empresarios también se lo preguntan. ¿Por qué? Porque saben que estas maneras del presidente, que estas maneras del ministro de Economía, que la agresión, que la violencia como forma de hacer política y que el descontento social hacen de cualquier plan que para ellos sea bueno algo inestable. Porque el secreto para una inversión, salvo para las inversiones de timba, que es entrar ahora, irse mañana y hacer una diferencia, eso no hace grande un país. Las inversiones de largo plazo necesitan estabilidad. Necesitan un país normal. Y lo que observan también los empresarios es que esa normalidad no aparece ni en los modos, ni en la forma, ni en el contenido, ni en el cómo, ni en el qué de los que le promete Javier Milei. Estas son las voces del día. Arrancamos QR viernes por la noche. Dale. Nunca más nos pidan bajar impuestos. Ustedes lo que nos tienen que pedir es que bajemos el gasto. Yo la verdad que he interactuado mucho con Caputo. A mí esto de que los funcionarios se contagian el estado de ánimo del presidente me parece siempre un peligro. Entonces veo a alguien que siempre fue una persona moderada que ahora toma este modo. No es la primera vez que existen diferencias entre nosotros. Las diferencias siempre existieron. Recuerden siempre que acá, en la provincia de Buenos Aires, derrotamos 3 veces a Milei. Vengo a inaugurar un busto de la primera mujer vicepresidente de esta casa. Me refiero sin dudas a María Estela Martínez de Perón. Acá no vengo a ensalzar su gestión ni su gobierno, sino a cumplir con un acto de reparación histórica. El principal factor por el cual los que dejaron de acompañar a Milei lo dejaron de acompañar claramente es la no recuperación de la situación económica, el principal factor por el cual lo dejaron de acompañar. Es con todos, no sobra nadie.
por supuesto, y la pelea es con aquellos, como decía hoy el ministro Caputo, con aquellos peronistas que se sienten más cómodos con este gobierno que con Cristina. Contra ellos confrontamos. Que los fondos públicos se nutren no solamente de lo que aportan los pobres cuando compran la leche, sino de los ricos cuando compran autos de alta gama, solo que cuando compran los ricos autos de alta gama los eximen de los impuestos. Por el tipo de ajuste que estábamos haciendo, era muy probable que el impacto más fuerte se sintiera durante el primer trimestre. Por lo tanto, también era importante hacerlo durante vacaciones, para que la gente no se enterara tanto, por decirlo de alguna manera. Le damos las buenas noches al equipo de viernes. Martín Granoski, Fer Cerolini, ¿cómo están? ¿Cómo estás? En un ratito nos metemos, Fer, un poquito más en detalle en lo que pasó en el coloquio de IDEA. Por supuesto, con Martín Granoski vamos a seguir analizando la política. Nos vamos a meter en lo que mañana va a ser seguramente un sábado de superacción para el peronismo. El peronismo y también el resto de la política observando qué será de la conducción del principal partido de la oposición, el peronismo, porque tiene internas. Está Julieta Weisgold y Facundo Nehamkins con nosotros, consultores políticos. Les doy las buenas noches. ¿Cómo andan? Gracias por estar. Pero queremos compartir cómo hemos llegado hasta aquí, sobre todo cosas de las últimas horas, y nos metemos en la charla y analizamos un poco el momento, insisto, del panperonismo, por decirlo de alguna manera. Todo arrancó ayer con Axel Kicillof en Berisso, un acto muy importante, mucha gente, un escenario de muchos dirigentes, muchos nombres propios respaldando la figura de Axel Kicillof, que entre otras cosas, respecto a la interna, decía esto. No me interesa disputar ninguna interna. Lo que quiero sí hacer es colaborar con la construcción de una alternativa superadora. Y que ponga a la Argentina en una etapa de desarrollo justo. La única pelea que me interesa es la pelea contra las políticas de Milei. Bien, Axel Kicillof en Berisso, haciendo una caracterización de las políticas de Milei, diciendo yo le gané, acá en la provincia de Buenos Aires le ganamos 3 veces a Javier Milei. Hay que pensar en esa dinámica del pasado y del futuro, que por supuesto generó algún ruido desde el lado del cristinismo. Dice, hay que pensar en el futuro, no me interesa ninguna interna. Dijimos, bueno, un discurso conciliador que no quería mayor movimiento. Claro, del otro lado dijeron, no es el problema lo que dijo Axel Kicillof, es lo que no dijo. Y es el aval a Cristina Fernández de Kirchner para la conducción del PJ. Se lo hicieron saber desde todos lados del cristinismo y sobre todo Mariano Recalde en el acto en la Federación de Vox también ayer por la noche. Lo compartimos. Bien, Mariano Recalde, les decía, ya lo vamos a compartir en la Federación de Vox, en también la celebración del 17 de octubre, hablando concretamente de la propia interna y de las miradas que hay. Insisto en este caso, sobre el silencio de Axel Kicillof respecto de la candidatura de Cristina. Dale. Cristina también representa la esperanza. Y yo sí me quiero meter. Si hay una interna en el peronismo para bancar a Cristina, ¿ustedes también se meten? Vamos a bancar a Cristina. Y la interna es muy clara. Bien, dijimos, bueno, va a quedar ahí, todo se va a trasladar al sábado. Se presentaron efectivamente las listas, lo hizo Cristina Fernández de Kirchner. Ayer estuvo Quintela con nosotros, le preguntamos a Quintela, que es el otro candidato, aunque la disputa claramente es entre Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner, si se iba a reunir con Cristina. Dijo, bueno, yo vine a Buenos Aires para reunirme, esa reunión no ocurrió, difícil que ocurra además con tanta cara de perro desde los dos lugares, y hoy continuó una reunión de Cristina Fernández de Kirchner con referentes de su espacio dentro del PJ en Esmata, en el gremio que conduce Piñanelli, que es uno de los vicepresidentes que la va a acompañar en la candidatura. Y vamos a compartir algunas de las definiciones que trascendieron y que dejaron trascender de Cristina en esa reunión. En estas placas no hay un tape, digamos, no hay un video de Cristina diciendo estas cosas, pero todos ratifican que efectivamente esto ocurrió y se ocupan de avisar que esto ocurrió. El que tiene que hablar con Quintela es Axel, dice Cristina, que es el que lo apoya. Son sus ministros los que le están buscando avales
lo que están buscando avales para él. Un señalamiento concreto de Cristina de que está esperando una palabra de Axel Kicillof y que además detrás de la candidatura de Quintela está Axel Kicillof y su ministro buscando avales. ¿Hay más? Vamos a la próxima textual. Los Poncio Pilatos en el peronismo no van más. Ni los Poncio Pilato ni los Judas. Bueno, acá hay una referencia bien concreta en dos sentidos. Primero, a quien no se juega. Clara alusión a Axel Kicillof. Y por otra parte, a los que se dicen peronistas, pero que levantan la mano, se van a comer asado con el presidente en una nueva edición de los asados de Milei, celebrando el castigo a la sociedad, en este caso a universitarios y universitarias. Más definiciones de Cristina en esta reunión de ESMATA. Nadie que tenga responsabilidad de gestión puede estar al frente del partido, porque el peronismo no puede terminar siendo rehén del gobierno nacional. Clara referencia a Quintela, pero también diciendo es lo que está pasando. ¿Cómo alguien que está siendo tan sometido por las políticas de Milei, un gobernador, va a negociar en nombre de un movimiento que tiene que estar al margen de esas presiones? La razón por la cual Cristina dice no puede ser un gobernador. Una más. Miren, no estamos eligiendo entre San Martín y Belgrano. Me hace ruido y me provoca dolor que haya gente que no se defina. Y acá otra alusión muy directa a Axel Kicillof, que está diciendo, pero en la discusión entre Quintela, un gobernador, y Cristina Fernández de Kirchner, 2 veces presidenta, y lo que significa para el kirchnerismo y para el campo nacional y popular, ¿cuál es la duda? Acá hay otro problema. Bueno, disculpen tan larga la introducción, pero me parecía importante contarles qué es lo que pasó hoy. Finalmente, Ricardo Quintela, en la red social X, después de leer todo lo que Cristina dijo en ESMATA, postea lo siguiente. Dice Quintela, quiero contarles a los compañeros y compañeras que seguimos con entusiasmo construyendo este proyecto, es decir, no baja su candidatura. Con dolor veo que a esta altura no se trata de debates amplios, ni de contener a todos, ni de abrirnos a la participación de las nuevas generaciones, mucho menos de debatir los problemas de nuestra Argentina frente a las nefastas políticas de Milei. Hace meses que recorro el país contándoles a todos los peronistas que me ofrezco para conducir esta nueva etapa del partido y no he escuchado ni un solo militante que no esté pidiendo participación. Crítica a los supuestos modos de Cristina, de la cámpora, de cómo se construye política. La vocación de conducir siempre debe ir acompañada por la capacidad de abrazar y contener, es decir, no solo el castigo. Si el juego sigue siendo señalar traiciones, forzar voluntades e identificar lealtades, no vamos a poder construir una nueva esperanza en el peronismo. Dejar atrás esta forma de construir política es lo que me impulsa en mi vocación de conducir el partido. Y hasta allí la ratificación de Quintela a través de redes sociales que mañana va a presentarse y va a haber un sábado, insisto, de superacción. Facundo, Julieta y por supuesto el equipo, ¿qué están viendo? Y yo quiero preguntarles algo que me parece que las audiencias en general, las audiencias politizadas un poco más en particular, y hasta las propias bases del peronismo dicen, ¿cuál es la discusión? Porque no hay una discusión evidentemente de modelo de país entre Kicillof y Cristina. ¿Qué están viendo, Julieta? Bueno, a ver, esta semana tal vez fue una de las semanas de mayor cantidad de novedades en términos políticos de lo que desde que empezó el gobierno de Milei hasta ahora, ¿no? Bueno. En términos, digamos, para el peronismo sobre todo, ¿no? Porque se empiezan a jugar cosas que ya se venían dando, pero parece ser que se profundizan y van en el mismo sentido, ¿no? Discusiones internas. Esas discusiones internas posiblemente hacia adentro terminen generando distintos efectos que veremos más adelante, ¿no? En términos más concretos. ¿La interna se sabe cómo empieza, no se sabe cómo termina? No se sabe cómo termina. Siempre está la frase de se están peleando, en realidad se están reproduciendo, ¿no? Para el peronismo. Así que veremos qué es lo que pasa finalmente. Pero sí hay algo que trajo como novedad Milei, digamos, a la discusión política, porque se podía decir que Milei ganó por la inflación, por el alto grado de inflación, porque no se resolvían los problemas, ¿no? Pero eso es un poco abstracto, porque podría haber ganado Juntos por el Cambio en ese contexto, ¿no? Claro, a pesar de la interna que tenía. Claro. En realidad, ¿algo Milei expresó mejor Javier Milei? Además del descontento económico. Trajo algo más, que tiene que ver con un cambio en la forma de hacer política, ¿no? En algo que se repite mucho, que es lo genuino, ¿no? Que en algún punto parece ser un caballito de batalla, después podemos ver si es genuino o no, pero parece que sobre la discusión y sobre la mesa, ¿no? Aparecen otras cosas. Entonces, si hay una novedad de ese lado, posiblemente, y más allá de si lo que decías vos, de si se entiende o no, ¿no? El debate hacia afuera, que eso no es menor, es importante, de cara a la gente, cuál es el debate que se está dando hacia dentro del peronismo.
la expresión de una interna que sea genuina y que no sea solamente en los papeles, tal vez puede transformar un poco el tipo de discusión que se está dando hacia dentro del peronismo. ¿Le estás viendo algún posible Hay que rasgo verlo. positivo? Depende mucho de cómo se exprese esa interna y cómo se explique, pero no en términos pedagógicos, sino la capacidad de mostrar lineamientos, ideas, ¿no? hacia adentro del peronismo. ¿Facundo? Yo me voy a concentrar en los dos personajes, en Cristina y en Kicillof, en Axel. ¿Por qué? Porque tienen un problema, que tienen distintas necesidades y distintos tiempos. Cristina ha sido la conductora del peronismo a partir del fallecimiento de Néstor Kirchner, con sus más y sus menos casi de manera indiscutible. 2 veces presidenta, 1 vez vicepresidenta, fue la que armó Unidad Ciudadana cuando en el 2017 el peronismo necesitaba reconstruirse. Capacidad de acción política, por ¿no? eso, De impacto eso político. es indiscutible. Y con estos movimientos que ha dado últimamente, da por tierra con esa idea que tú decías, que quería ir a cuidar a la nietita y demás. Bueno, evidentemente alguien que quiere ser presidente del peronismo no está con toda su libido puesta en la abuelidad, digamos. Claro. No es que no la quiera la nieta, seguramente la debe amar, pero tiene además otros intereses en la vida y se la ve muy vital en esa pelea y en esa discusión. Para eso necesita hoy confirmar esa conducción y ese liderazgo, y necesita hoy confirmar el camino que termina en una probable candidatura el año que viene, en la que además la acompañan números, la acompaña un territorio que le es afín, que es el territorio de la provincia de Buenos Aires, donde tiene muy buenas marcas en términos de intención de voto, de popularidad y demás. Axel Kicillof tiene otras necesidades. Digamos, está terminando, o sea, está empezando, pero digamos, ya en carrera de terminar el último periodo de su gestión como gobernador, y después de eso, ¿qué viene? Viene una candidatura presidencial. En la Argentina, después de la experiencia de Alberto Fernández, no hay espacio para una candidatura presidencial tutelada. Es decir, no es que no puede haber candidaturas presidenciales tuteladas. Probablemente la de Arce en Bolivia haya sido una candidatura tutelada por Evo Morales, o la de Lenín Moreno en Ecuador también fue una candidatura tutelada por Correa. Pero después de eso, ¿qué vino? Vino la pelea en el poder, que todas peleas que terminaron mal. Muy mal. ¿Cuál es el único caso donde el presidente tutelado no se animó a dar esa pelea? En el caso argentino, donde uno escuchaba protestas por lo bajo de parte de Alberto Fernández, pero la verdad que Alberto Fernández nunca se terminó por sacar el corset o la ligazón o la correa. O ni una cosa ni la otra. No terminó siendo ni una cosa ni la otra. La cuestión es, si Axel Kicillof... En Brasil está Dilma. Dilma tampoco se peleó con Lula. Dilma tampoco se peleó con Lula. Y ahora en México no da la impresión. Y así terminó esa experiencia, la de Dilma, sí, no peleándose con Lula. Lula. Pero no por pelearse con Lula. Bueno, no sabemos. Por ahí se hubiera armado la presidencia que ella quería y no la que Lula... Lo que yo digo es, en este caso, en esta experiencia, mi sensación, intuiciones, porque no tengo... Esto no lo podemos verificar con números porque falta mucho para el 2027... es que si vos querés traspasar los límites del kirchnerismo, es decir, de lo que tutela Cristina, que es mucho, que es significativo, pero que no te alcanza para ganar, tenés que construir una candidatura autónoma. No podés construir una candidatura... Estás poniendo a Axel Kicillof fuera del kirchnerismo y se me explota. No lo estoy poniendo fuera del kirchnerismo. Lo que estoy diciendo es que para ser candidato a presidente y tener chances, tiene que llegar sin el tutelaje de Cristina. De alguna manera discutirle, y tiene que de alguna manera discutir. La gente no va a votar otra vez a alguien que le diga... A ver, lo va a votar el kirchnerismo, lo va a votar el 25, el 30%. Que Cristina quiere ser candidato. ¿Por qué la fórmula? No. Vos hablás con las dirigencias No, no intermedias. estoy suponiendo que Cristina... Ah, ¿vos decís el año que viene? No, claro. Sí, estoy suponiendo. Pero tampoco tendría que sobreactuar una pelea, porque digo, cuando Massa fue candidato finalmente le dijeron a Cristina, bueno, estaba aguado, no, va Massa. Y sí, bueno, estamos de acuerdo con Massa. Cristina dijo, estamos de acuerdo, ¿y qué quedó? ¿Tutelado? ¿No quedó tutelado? No es exactamente... ¿Qué tiene que actuar una pelea? Porque si tuvieran que actuar una pelea en serio, se van a terminar dividiendo. Pero no fue presidente Massa, Fer. No fue claro. Pero lo que estoy tratando de entender es cómo alguien que fue formado al lado de Cristina, mientras Cristina se dedica a la política, salvo que ella quisiera ser candidata y hubiera una pelea por las candidaturas. Si no hay una pelea por la candidatura, Cristina va a seguir opinando de política. Obvio. Y bueno, y entonces, ¿cómo hace para despegarse de Cristina Axel? Eso es lo que no entiendo. Yo creo que hay una pelea en gran medida por lo que viene hacia futuro sobre las candidaturas. ¿Quién decide las candidaturas? ¿Quiénes son los personajes? Y ahí, bueno, ya, por ejemplo, Larroque está del lado de Kicillof y Máximo quedó del otro lado. Ahí la Cámpora se dividió
y quedó esa pelea que no se resolvió nunca. Entonces, me parece que... Pero no por eso. Pero no es una cuestión ideológica, ni porque se vean... Yo no estoy diciendo que es ideológica la discusión. No, la discusión es por poder. Por supuesto. No es ese es el punto, coincido con Facundo. La discusión es por poder, sí, es quien define. Claro. No hay espacio en la Argentina. En la Argentina no hay espacio, que es un problema que también se reproduce en el oficialismo cuando vemos la relación entre Macri y Milei. En la Argentina no hay espacio para conducciones bicéfalas. Eso sí. Nunca. No, eso es otra cosa. Ni aún cuando estaban Néstor y Cristina, que cuando el gobierno empezó y todos hablaban del doble comando, digamos, esa es una experiencia que no sabemos cómo podría haber terminado en el caso de Néstor Kirchner, seguir vivo, pero era todo el tiempo una tensión sobre quién es el que manda. Sí. La gente siempre se pregunta, ¿quién es el que manda? ¿Manda el presidente? ¿El presidente puede tomar decisiones? Una cosa es tener a alguien que opine. Yo lo entiendo, es decir, una persona que fue 2 veces presidenta, fue vicepresidenta, ¿cómo no va a opinar de política? Una cosa es tener a alguien que opine, otra cosa es tener a alguien que condiciona, que limita. Esta es la discusión adelantada. Totalmente, no tengo ¿Puedo dudas. aportar algo? A ver, sí, dale. Y no ¿Puedo aportar algo? Súmense si Bien, por que eso, el otro vamos a dice, aportar los 2 o 3 cosas. Lo más breve posible. Una, lo que se está discutiendo hoy es la conducción o la jefatura o la referencia principal del peronismo del Gran Buenos Aires, a mi juicio. Antes, hasta ahora, era indiscutible, era Cristina Fernández de Kirchner. Hoy son 2 las referencias. Una es Cristina, la otra es Axel Kicillof. Me parece que ese es un punto, de hecho, digo, lo quieran, no lo quieran, está sucediendo eso. Yo te escucho decir eso, Martín, ya te dejo decir. Escucho decir eso. Sí. Y yo digo, ese es el gran anhelo del kirchnerismo durante mucho tiempo, que Cristina y Axel sean los 2 grandes referentes. Claro, por eso son digo, 2 referentes. No, pero vuelvo al punto de Facundo. Sí, dale. Porque la política tiene una parte que se llama embudo, en cualquier lugar del mundo. Existe la ideología, existe todo lo que ustedes quieran. Pero hay un punto que se llama embudo. Hay a veces que hay lugares para uno solo. La presidencia es un lugar para uno, las jefaturas son lugares para uno. Puede haber colegiación, puede haber consejeros, puede haber de todo. Pero en última instancia, al final del día, como dicen los norteamericanos, alguien toma la última decisión. Sí. Me parece que en parte lo que se está discutiendo es esto. Ese es un punto. Pero con respecto, porque vos lo traes acá habitualmente y sos un especialista en México. Sí. AMLO jugó con la que es hoy, de todos los candidatos que había, jugó por la... ¿Y ahora qué quedó? ¿Condicionada ella? ¿Vos decís que se van a pelear ella? No, es distinto porque el único país del mundo hasta ahora donde el presidente se retira incluso de la política es México. Ni siquiera en Estados Unidos sucede eso. No hay otro país en el mundo donde eso suceda. Porque es tradición mexicana. México no nos sirve para la comparación. No, salvo que ahora cambie. Pero hasta ahora en México sucede eso, es bueno que lo traigas acá. Y te faltaba un punto. Es bueno que lo traigas acá, exactamente. Ese es un punto. Que es la jefatura, de hecho, o la referencia, si ustedes quieren, del peronismo de Gran Buenos Aires, que es el corazón del peronismo nacional. Y entonces uno dice, ¿no hay diferencias ideológicas? No, lo que hay diferencias, puede haber diferencias ideológicas, yo no lo sé. Porque uno puede pensar que la ideología también se traslada al tipo de armado. También había una ideología en eso. Entonces, puede haber diferencias en el tipo de armado. Uno lee lo de Quintela y hay diferencia en el tipo de armado, por ejemplo. Si no, uno lee lo de Cristina y hay diferencia en el tipo de armado. No sé si Cristina misma, porque no lo dijo directamente, pero lo que deja trascender, y yo lo tomo como trascendido, porque cuando no hay on the record, no es on the record, así que si no tengo fuente directa son trascendidos, hay una especie de dogma, que es, Kicillof no se define. En realidad Kicillof sí se definió. Dijo que la definición es solo en contra o a favor de Milei. Hay una definición. Que Cristina no esté de acuerdo, o Parrilli, Mayra Mendoza, Guado de Pedro, y no muchos más, porque el clamor, Mariano Recalde, porque el clamor es relativamente chico, que no esté de acuerdo es otro tema. Pero hubo una definición de Kicillof, que es, no me interesa esto, me interesa lo otro. Decís el clamor es chico y está provocando. Está bien, lo dejo ahí. El clamor es chico. Quiero escuchar, yo escuché, yo viví clamores, yo viví clamores grandes por Cristina, y este no es un clamor grande, lo cual habla... de dirigente, anda a la calle a ver qué pasa. A la calle kirchnerista, la gente no le importa esa pelea. Digo porque la gente no lo ve distinto. La gente no lo ve distinto. Pero yo no estoy hablando de votar en este momento. Porque no va a haber interna. A ver, no hay una interna entre Cristina y Axel a ver quién vota por quién. No existe eso. Por eso entonces no hagamos algo abstracto. Se adelanta la discusión. Sobre lo que le importa a la gente hay algo que es interesante, que es Milei no le importaba a la gente en 2021. Digo, uno miraba los grandes números y Milei no
No parecía. Sí, pero era totalmente residual. Peronistas, los peronistas, la pelea entre Axel y Cristina realmente no les parece que estén peleando dos cosas distintas. Bueno, no es Scioli y Cristina. Hay que ver si eso por eso pero se puede esclarece ser de las dos formas armadas, y toma un poco lo que decías recién, ¿no? Si lo que se esclarece es que se trata de dos formas de armado distintas, ¿no? Entonces, en algún punto el discurso político lo que tiene que dar motivos, ¿no? Para movilizarse. Si no da motivos para movilizarse, y los motivos son razones, es eso, armados distintos, visiones del país distintas. ¿Cuáles son los argumentos? Exacto, ¿qué es lo que se pone en juego acá? Esa es la discusión, ¿no? Que un poco, evidentemente, por lo que se deja traslucir desde los dos sectores, tiene que ver con eso, también tiene que ver con si se está disputando o no el liderazgo de Cristina, ¿no? Porque desde el sector, digamos, desde el lugar de Cristina, desde la cámpora, lo que parece ponerse en juego es eso. Y desde el lado de Kicillof, la pregunta es, ¿se está poniendo en juego el liderazgo de Cristina o en realidad eso no llega hasta ahí? Y lo que está tratando de hacer Kicillof es ganar espacio, ¿no? Un poco por la elección del año que viene y otro poco por lo que decía Facundo de lo que se va a poner en juego y de lo que él tiene que empezar a caminar, ¿no? Agrego una pregunta maldita. ¿Existe hoy el liderazgo de Cristina como existía antes del gobierno de Alberto? Vamos a ponernos en ese punto. Está tremendo. Está tremendo, Ganoski. Pero a ver, Me pongo en el 2019 para no ir al 2015, donde hubo derrota después. Después de una experiencia de gobierno como fue la de Alberto Fernández, que es el primer gobierno peronista que teniendo la posibilidad de reelegir, digo, como norma, como ley, no reelige. Todo, Perón reeligió, Menem reeligió, los Kirchner gobernaron 3 periodos. Después, no solo gobernaron 3 periodos, hubo otro periodo. Cristina hizo una arquitectura para volver al poder. El gobierno de Alberto Fernández se fue, digamos, en unos márgenes de popularidad nunca visto para un gobierno peronista en la salida del poder. Entonces, si el peronismo después de eso no se da una discusión y un debate, digamos, estaríamos hablando de un partido al cual le falta cierta vitalidad y todo sigue igual y nadie discute nada. Y yo veo señales, digamos, que no puedo dejar de... Uno ve Axel Kicillof que dice, bueno, habría que tocar alguna otra música, como diciendo, bueno, por ahí el mantra de todo lo que hicimos nosotros entre el 2013 y el 2015 sirve como un buen recuerdo, pero no está mal pensar que por ahí con ese mismo legado uno podría resignificarlo de otra manera. Después ves señales en gestualidad política que nunca le hemos visto a Cristina. Lo hemos visto a Axel Kicillof visitar a un gobernador del PRO, a Ignacio Torres. Después lo hemos visto visitar a un gobernador radical que es Puyaro, es decir, una construcción generacional en solidaridad con un gobierno que suele ser con los gobernadores. Entonces, uno ve un intento de una construcción política distinta que no quiere decir que haya diferencias ideológicas ni que él tenga una mirada crítica y diga todo lo que se hizo antes estuvo mal, sino decir, en este contexto y a mi generación, que es una generación distinta de Cristina, nos toca quizás construir en otro sentido y hacia otro lugar o de otra forma o... Del 100% de kirchnerismo tomamos 80, 90 y no 10. Está bien, lo que yo voy a volver al ejemplo de Dilma Rousseff. Dilma Rousseff es una elegida por Lula. Y Lula termina preso, el gobierno cayendo, y Lula después vuelve a ser presidente. La gente no le echó la culpa de haber elegido a lo que pasó con Dilma ni haber elegido a Dilma. No, pero es Lula. Entonces, está bien, es Lula. Y no hubo una preparación. Entonces estoy diciendo, déjeme terminar un poquito yo la frase, porque no es... Pero para lo que vos estás diciendo, Dilma era lo que Kicillof hoy es para la referencia del No, pero ponele Cristina. No. Estoy hablando de Cristina con Alberto. Sí, dale. Cristina elige a Alberto y Alberto termina en colisión con Cristina. Sí. Entonces, si encima te pasa la pandemia y te pasa la sequía, bueno, el gobierno no aguantaba tanto. Entonces, ¿a quién le echan la culpa? ¿A Alberto o a Cristina, que desde adentro decía hay que hacer otra cosa? Entonces, el tema es si ella queda totalmente desvirtuada por haber elegido a Alberto o si la culpa se la echan a Alberto. Claro, está bien. Entonces, de la misma manera, así como Lula pasó y volvió a ser presidente, también podría ser Cristina no ser culpable de haber elegido a Alberto, sino que Alberto no hizo lo que había que hacer. Digo, cada uno puede juzgarlo de diversa manera, porque Cristina también insistió para que Kicillof vaya a la provincia. Entonces terminó eligiendo también a Kicillof, que no parece fallar. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, buen punto. A ver, en términos de imagen, tanto Kicillof como Cristina están bien. Cristina sigue teniendo su núcleo intenso. Está posicionada de otra forma igual, claramente. ¿Por qué? Porque pasaron
muchas cosas, pasaron muchos años y se va transformando la imagen, ¿no? Inclusive frente a su núcleo intenso, pero sigue teniendo ese núcleo intenso y ejerciendo un liderazgo sobre un sector importante, digamos, del peronismo. Entonces, Cristina no es una figura desechable dentro del peronismo, sino que tiene una voz, digamos, que va a seguir siendo probablemente una voz cantante o inclusive, digamos, la referente principal o la líder del peronismo, ¿no? Pero tal vez lo que está pasando en este contexto es que se están poniendo en juego, justamente se está poniendo en juego el poder, se está poniendo en juego la forma de armado. Y el poder, como decía Facundo, no es bicéfalo, entonces hay un punto, como dijo Cristina también, ¿no? Que tomen el bastón del mariscal. Veo un riesgo y quiero que Facundo y Julieta traten de tener una mirada sobre esto. Está claro que el peronismo está discutiendo el peronismo más combativo, está discutiendo su pasado y su futuro. Si bien Kicillof puede ser el futuro y Cristina puede ser en algún punto y para algunas ciertas cosas el pasado, los dos tienen un presente muy fuerte hoy. En ese presente, eso que parece ser parte de un mismo movimiento político se está rompiendo, está moviendo y se rompe. Ahí hay un problema serio para la propia aspiración que Cristina tiene, porque Cristina dice, pará, hoy la discusión de qué va a hacer el peronismo, para que no te pase que cuando tengan que votar por jubilados y por las universidades públicas no escondan la mano o levanten la mano en contrario. La discusión es, enderecemos al peronismo, porque el peronismo está representando otras cosas, representa muchas cosas, representa acciones conservadoras y acciones más combativas. Ahora, la fórmula, yo vuelvo sobre esto, la fórmula ideal para ese sector de lo nacional y lo popular era Cristina Kicillof. Y eso es lo que se está rompiendo ahora. Ahí hay un riesgo que no sé si está se está rompiendo, no creo. Mucho para pensar que falta mucho para pensar en, justamente, faltan 3 años para pensar en una fórmula. Recién dijo Facundo que eso se está discutiendo ahora. No, pero es que una cosa es que se esté discutiendo, se empieza a caminar, se empieza a transitar esa discusión, y otra muy distinta es cómo lleguemos al día de la elección o al año de la elección. Faltan 3 años. Pero si Cristina le dice Poncio Pilatos a Axel, esas cosas que se rompen después, no sé cómo... Son tensiones, a ver, yo creo que son tensiones difíciles de administrar. Si yo tomo la jurisprudencia, es decir, cómo el liderazgo de Cristina, pero el de Néstor Kirchner también en ese sentido, se comporta cuando desde algún espacio, en un territorio que consideran propio, le cuestiona el liderazgo, lo lógico es que veamos una profundización del enfrentamiento, independientemente de los costos que ese enfrentamiento puede tener. Jurisprudencia Santa Cruz. Y después se olvidan también. Jurisprudencia Santa Cruz. Si uno ve qué pasó en Santa Cruz cuando Kirchner era presidente, o cuando la misma Cristina era presidente, era una guerra a matar o morir con los gobernadores que ellos mismos habían puesto, cuando los gobernadores se rebelaban ante esa autoridad o intentaban construir un marco de autonomía o un liderazgo de autonomía. Por lo tanto, si uno ve esa jurisprudencia, uno dice, no avisora una convivencia armónica en este espacio. Pero bueno, también la necesidad tiene cara de ley. Entonces la pregunta es, como vos señalás, el peronismo, no el kirchnerismo, el peronismo, lo que es, digamos, los que se consideran dentro del peronismo. No estoy incluyendo en este caso a Schiaretti, Guayar, que es una isla, digamos, dentro del peronismo. Una isla cordobesa. Tiene dos figuras para mí, Julieta por ahí tiene una mirada distinta, 2 figuras que miden y que son taquilleras, nada más, Cristina y Kicillof. Entonces, digamos, ahí hay una de dos, digamos, o resuelven y administran esta tensión de alguna manera, o vamos en algún momento hacia algún tipo de competencia o enfrentamiento. Igualmente, no me imagino otra salida. No, igualmente yo creo que la pelea más que ideológica es acá cómo va a participar, por ejemplo, ya sea los intendentes, que los intendentes muchos eran de los principales cristinistas y cuando accedieron al diálogo con Kicillof, hoy muchos están del lado de Kicillof, y lo mismo pasa con mucha gente de la CGT. Entonces, ¿cómo metes el movimiento obrero y cómo metes a los intendentes y a los gobernadores en este juego? Me parece que ahí sí la historia de Cristina no es la misma que la de Néstor. Entonces la gente ahí dice, che, capaz que este pibe entiende más el reparto y no tenemos que depender tanto de los amigos de Cristina. Ayer en Berisso tenías la CGT en todas sus salas, las 2 CTA e intendentes. Lo que quieras para cerrar, Julieta. No, bueno, reforzar que es una discusión interna, pero es una discusión que en algún punto muestra, ¿no?, que hay vida adentro del peronismo.
Está optimista, Julieta. No sé si es optimista o pesimista, eso lo veremos con el tiempo, Sí. ¿no? Lo veremos con el tiempo. ¿Perdonás una interrupción? Sí. Testimonio de ayer de una militante kirchnerista muy cercana a Cristina. Siento que hay una vibra que antes no había en el peronismo, que coincide con lo que vos estás diciendo. Por eso, algún tipo de discusión hacia adentro, ¿no? Que también, si tiene forma política, pueden causar discusiones hacia adentro del peronismo. Y que creo que de vuelta, hoy el peronismo está liderado, digamos, la figura fuerte del peronismo hoy sigue siendo Cristina Kirchner. Y no estoy del todo segura de que Axel Kicillof esté cuestionando eso. Bien. ¿No? Lo último, Facundo. Bueno, quizás alguna diferencia con lo que dijo Julieta. Coincido en la idea de que Cristina Kirchner hasta ahora es la jefa del peronismo. Ese lugar es indiscutible, te lo dicen los números, pero también te lo dice cualquiera que quiere negociar algo en el Senado, cualquiera que sabe que si no te sentás con Cristina no hay manera de articular y de mover ese bloque. Lo mismo en diputados y cierta cohesión que han tenido los dos bloques en su funcionamiento durante estos 10 meses de Milei, más allá de algunas fugas explicadas más por acuerdos de gobernadores en forma individual. Sí creo que, digamos, de alguna manera, alguien que, digamos, es como un gajo de la propia planta, está de alguna manera cuestionando quizás métodos, formas, prácticas y tratando de instalar la idea de que las cosas se pueden hacer de otra manera. Lo dicho, en este sentido, es tan importante como lo no dicho. Y en ese sentido, tienen razón los cercanos a Cristina que dicen, che, pero no dijo que está de acuerdo con que Cristina, dijo, los días más felices fueron con Cristina, pero no dijo los días más felices por venir que sean con Cristina también, como sí dice Mariano Recalde o cualquier otro. Es decir, que hoy lo tenemos a Kicillof en una posición distinta y diferente en la que lo teníamos hace 3, 4 años. Entonces, tenemos que prestar atención a eso. ¿Por qué? Porque es la única figura que ha surgido del kirchnerismo en años, que tiene rendimiento electoral. Hasta ahora el kirchnerismo tuvo que recurrir a otra figura, Scioli, Massa, Alberto Fernández, siempre a otra figura. Esta es la primera vez que surge una figura que tiene, digamos, capacidad de traccionar votos. Sí, que además ya ganó 2 veces. ¿Massa? Que además ya ganó 2 veces. Claro, también está aprobada. Julieta, muchas gracias. Gracias por haber venido. Viernes por la noche, le gusta la política como a nosotros, el debate y la discusión. Si no, no estarían acá. En serio, muy, muy amables. Bueno, vamos a volver al coloquio de ideas en Mar del Plata, que terminó. Vamos a seguir escuchando al presidente de la Nación, Javier Milei, el rol del Estado, o en realidad la función que el Estado tiene que cumplir, que no es estar presente. Casi un pase-gol a la idea del sálvese quien pueda. Dale. Si yo no estoy para mí, ¿quién estará para mí? Es decir, si yo no me ocupo de mí, ¿quién se va a ocupar de mí? Es decir, más liberal imposible. Es decir, ustedes son los responsables de su propio destino. Ustedes son los arquitectos de su propio futuro. Es decir, si no se ocupan ustedes de ustedes mismos, ¿quién lo va a hacer? El Estado no. Porque el Estado lo único que puede hacer es daño. Porque el Estado no produce nada. Cuando el Estado da algo es porque alguien se lo robó a alguien. Bueno, más claro imposible, me parece. Sí, ¿no? cada vez más claro. Cada vez más claro. Y en algún punto es saludable que sea tan clara las posiciones. A ver, Fer, ¿qué viste en el coloquio? ¿Escuchaste? ¿Estuvo Caputo? ¿Estuvo Milei? ¿Estuvo Sturzenegger? ¿Qué viste? A ver, yo mira, yo cuando tenía 18 o 20 años era plena dictadura y leía el diario Clarín en ese momento. Y el diario Clarín tenía una cuestión... Espejo de la clase media. Espejo de la clase media, que era otro diario, además era un diario mucho mejor que lo que fue después. Pero tenía una cuestión que con el tema militar y el tema político era siga, la Molina, ¿viste? Y era que es toda una definición. Terminaron negociando después papel prensa y toda esa historieta. Claro. Pero en lo económico tenían a Frigerio, que era un crítico
impresionante de Martínez de Oz. Y lo mataba a todos los... Y era eran unas notas buenísimas. El tipo y explicaba la economía real, y explicaba lo que estaban haciendo los financieros, cómo se iba destruyendo todo. Bueno, y yo me acuerdo de eso y me formé leyendo eso. Entonces, siempre estaba la idea de que Martínez de Oz era una cuestión también parecido a esto, que era una cuestión teórica de cambiar el país como se le ocurría a un grupito, y que estaban destruyendo la actividad, porque eran desarrollistas estos muchachos, no era que era una crítica al peronismo, pero justamente el peronismo estaba proscripto, lo más parecido al peronismo era la visión de Frigerio y esa gente. Bueno, yo lo que veo es que esto está totalmente como que va por un camino de la economía real, que va a un precipicio, y esta gente sigue haciendo números y diciendo, hablando esto del superávit, y tienen esta idea. Yo, ¿sabés de qué me acordé? En un momento dije, pero esto, yo lo miraba porque si vos venís siguiendo a Milei, los aplausos cada vez son más tenues, las risas son menores, los golpes de efecto los tiene que forzar él. Entonces, yo lo que... Los chistes son siempre los mismos. Son siempre los mismos, pero literales. Sí. Y los empieza él, la risa, qué sé yo. Sí. Bueno, vos viste, yo soy de Independiente. Cuando llegó Maratea, Santi Maratea dijo, vamos a juntar... No sé a dónde lleva esto, No pero... sé, no, ¿A dónde lleva? no, está mal. Yo te estoy diciendo no, va que mal esto. hicieron números Fer, con el hincha de Independiente. Racing, Sos dice. una buena persona, Sí. no arruines Bueno, tu pero pedestal. que no Dale, Maratea resolvió, en Independiente, a ver, dale. Cuando entró Maratea en Independiente, dijo, vengo a resolver el problema de la deuda de Independiente, vamos a juntar 20 millones de dólares. Y hizo todo un número de los hinchas que tenía Independiente, los 4.000 pesos que tenía que poner cada uno, qué sé yo, llegamos a los 20.000 palos, está todo resuelto. Y yo decía, pero este pibe, primero, yo no le doy a alguien que no conozco a manejar esa plata ni loco, no puso una moneda con este muchacho, porque plata para él no le iba a poner. Pero lo que digo, los números me parecían un disparate. Y terminaron siendo un disparate. Ahora me decís, che, pero juntó algo, sí, algo ayudó. Sí, está bien, juntó 3,5 millones de dólares. ¿Cuánto juntó de lo que dijeron? Sí. El 17%. Entonces, si vos le decís a los empresarios, pónganla que esto va a andar porque la ponen, ¿cuánto tienen que poner? ¿Qué es que pongan? ¿Qué tienen que hacer? ¿Dónde tienen que ir a ponerla? ¿Qué es a poner plata dónde? ¿En un negocio que no anda? ¿Qué tienen que ir a comprar bonos? ¿Cómo es la manera de ponerla? No entiendo, porque la economía real es una manera. Salvo que vos Milei termina diciendo, no sé si tenemos la posibilidad de, aunque sea, iba a decir rebobinar, me quedé como, ¿no? Retroceder un poquito el final de porque Milei dice abiertamente, nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer, esto no lo van a volver a ver nunca en la historia, ahora depende de ustedes. ¿Pero qué depende? No se entiende. Vos suponele que fueras Paolo Roca. Bueno, che, Paolo, traete de Luxemburgo 2.000 palos, ponelo y hace un nuevo pozo de petróleo, qué sé yo. Eso es algo concreto y lo va a poder hacer y va a ser un negocio para Paolo Roca y para el país. Porque le va a entrar plata, va a tener reserva en el Banco Central. Ahora, todos los demás empresarios que tienen empresas que están vinculadas al mercado interno, ¿qué tienen que hacer? ¿Regalarle plata a la gente para que compren lo que ellos hacen? ¿Cómo? Es que ese es el punto. Alguien tiene que ponerle guita a la gente. Ese es el punto que... Milei estableció un dogma, que es el dogma del déficit cero, cueste lo que cueste. Y si déficit cero, sin mercado interno, digo, había superávit gemelos, los famosos superávit gemelos de Néstor, era otra historia, sí, otra etapa, sí es Néstor y Lavagna. Sí. Ahora, al mismo tiempo había recuperación del mercado interno y recuperación del salario real. Claro, pero por eso yo no entiendo qué es lo que realmente yo digo, están haciendo un juego teórico. Esto es información, ¿eh? No solamente de análisis. Muchos empresarios decían, entendimos perfecto lo que hizo Milei, nos lo explicó bárbaro. Entendimos lo de la herencia. No tenemos muy en claro cuál es la economía del 2025. No entienden. No se sabe muy bien. Bueno, no se entiende. Tiene y que además ver dijo una cosa muy buena, que se entiende que es el truco de él. Que es, le sacamos, vamos al Banco Central, va a quedar ahí, no sé, lo cerraremos, no sé lo que vamos a hacer, pero la cuestión es que la deuda ahora le queda al Tesoro. Entonces, esto es como que de ahora en más... A la caja del Estado, digamos, a la caja del Estado, y no van a poder funcionar si no mantienen el déficit cero, porque claro, no se va a poder pagar la deuda. Esto es como que le dejamos algo. Para nosotros no es un problema, porque para nosotros el déficit cero es una religión. Sí. Pero cualquier gobierno se le dice, che, le da de comer a los jubilados, le da de comer a la gente, Bueno, pagan los sueldos, no se puede más. No me quiero poner muy técnico, muy académico, pero probablemente algo que vende Milei es que definitivamente pueda correr la política como obstáculo para hacer negocios, no solamente en su gobierno, sino en los gobiernos que vengan. Es decir, mañatar de alguna manera a la política en su injerencia en la vida económica. Pero, habló también Sturzenegger, sí, ahí vuelvo, Fer, habló Sturzenegger también, habló sobre riqueza, hoy también lo hizo, miren lo que dijo. ¿Qué le dice la riqueza a las leyes? ¿Qué le pide la riqueza a las leyes? Y dice Alberdi, le pide lo mismo que Diógenes le pedía a Alejandro Magno. No me hagas sombra. O sea, déjate de embromar.
no me rompas las pelotas. ¿Okay? Entonces... ¿De nuevo? Yo no si ve, entendí escucho bien nada. a Alejandro Magno. Piden Quiero escuchar bien a Alejandro Granoski, Magno. Cerolini, No se entiende piden volver nada. a escuchar, Sí, por favor, por favor. a Sturzenegger, que es el ministro de la desregulación y Sí. la reforma del Estado. Dale. ¿Qué le dice la riqueza a las leyes? ¿Qué le pide la riqueza a las leyes? Y dice Alberdi, le pide lo mismo que Diógenes le pedía a Alejandro Magno. No me hagas sombra. O sea, déjate de embromar. No me rompas las pelotas. ¿Okay? Entonces... De alguna manera lo que estábamos diciendo antes. ¿Cuánto leyó de Alberdi este hombre? De este muchacho, como diría Amper. ¿Cuánto leyó de Alberdi? Pero para traducir. Diógenes Lo que y está del otro diciendo, Diógenes. lo que está diciendo es, al Congreso Nacional, que es el que hace las leyes, por ende a la política, córranse. Dejen jugar a los que hacemos plata. Y a la justicia. Y de ahí va a ser la riqueza. A la justicia ¿Qué le dice? también. Córranse todo, ¿no? Que es lo mismo que ahí- dijo, ¿quién dijo hace poco? ¿El propio presidente fue? Milei dijo. Las, Claro. las leyes que más consenso tienen son Exacto. los que más le embroman la vida a la gente. Sí, Milei y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y Nadie se espanta esta por figura esto. en la línea de sucesión. Pero además, hay un pequeño detalle en lo que dice este muchacho Sturzenegger, diría Fer Cerolini. Digo que en realidad, si Alberdi dijo eso, a mí no me consta, debería investigar y lo estoy viendo ahora, así que no lo sé, no lo recuerdo de memoria. Resulta que Alberdi algo que ver con la Constitución tuvo. Entonces, Alberdi nunca tuvo como plan apartarse de las leyes y dejar a la riqueza que trabajara sola. Digamos, lo que hizo es un diseño constitucional. Esto me hace acordar Gustavo Ferreira, el constitucionalista que alguna vez estuvo aquí. Y que nos ve, le mandamos dijo un que este gran abrazo. gobierno lo que está haciendo es una reforma de hecho de la Constitución, pero no solamente en términos formales, en términos de conformación social, de derechos individuales, de derechos sociales, de formas de convivencia. Lo está haciendo de hecho a partir del DNU 70. Ese es el modelo Sturzenegger, no es Alberdi. De institucionalismo y coso en otro cual. momento. A ver, una más del presidente Javier Milei, esta vez promesa cumplida, terminar con los piquetes, dale. Acá era clave, que también era lo que fogoneaba y alimentaba los piquetes, que también decían que era imposible terminar con ellos y que gracias a esta medida y al protocolo antipiquete de esa maravillosa ministra que tengo, que es la doctora Bullrich, hoy vivimos en una Argentina que no tiene piquetes, algo que también parecía imposible y que nosotros lo logramos desde el primer día de gestión. Hay una contradicción, ¿no? ¿Cuál es? Antes dijo que no había Estado y resulta que el Estado compra y entrega así. No, pero esa es una función del Estado que todos los que estaban ahí sí quieren que ocurra. Claro, el gas pimienta. Que es la fuerza represiva, digamos, ¿no? De todas maneras es difícil, no sé en qué lugar del mundo ocurre que a mayor conflicto social, en realidad a mayor decadencia de la vida cotidiana de la gente, disminuye el conflicto social. Pero bueno, también en la Argentina, en esta Argentina tan novedosa, una noticia en desarrollo. Ya vamos a volver sobre esto, nos vamos a ir a Estados Unidos, porque mientras todo esto... Antes, y para que vean de qué manera vamos a hacer un puente entre la política local y los Estados Unidos, se lo vamos a preguntar a Adrián Sack, que ya está escuchándonos. Le pido a la producción, perdón por lo rápido, tenemos una placa más de los trascendidos de Cristina Fernández de Kirchner hoy en la reunión del ESMATA, que tiene que ver con la elección en los Estados Unidos. Y ella dice, necesitamos un peronismo que entienda mejor el mundo en el que vivimos. Sí, es esto, mirá. En un mundo complejo, dice Cristina, en el que no sabemos cómo va a ser el resultado de la elección en Estados Unidos. Si gana Kamala Harris, van a seguir las guerras convencionales. Y después dice, si gana Trump, van a venir las guerras comerciales. Comercial o convencional, vamos a tener un mundo en guerra. Después lo charlamos para el impacto local si quieren, pero vamos con Adrián Sack para que nos cuente, estamos muy cerca de las elecciones en Estados Unidos. Una manera de votar por correo ya se está desarrollando, a ver qué nos cuenta. Adrián, ¿cómo te va? Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, digamos que para entender al mundo, primero hay que entender al propio país, ¿no? Es lo que les está pasando a los candidatos
aquí en los Estados Unidos también, donde parece que les estuviera costando terminar de entender que hay un electorado que no es ni republicano ni demócrata y que si se adhieren más a cada una de sus tradicionales plataformas o sus propuestas más avesadas le va a costar mucho. Pero bueno, de todas maneras, vos te estabas refiriendo a todo lo que pasó en las últimas horas con las campañas, particularmente en esto de entender al mundo, ¿no? Cómo Donald Trump, ¿no? El candidato opositor, el que quiere volver a ser presidente con tantas ganas y que asegura que va a ser la última oportunidad, también no le da más la edad, ¿no? Ya para la otra elección tendría 83 años. Pero lo que está tratando de usar más es justamente la situación internacional, particularmente la invasión de Ucrania de Rusia a Ucrania, que él no lo ve como una invasión de Rusia a Ucrania, sino que dijo hace unas horas nada más que Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, es precisamente el responsable de que Rusia haya invadido Ucrania, que él no la evitó, y dijo además algo que cala profundo en el electorado republicano, que es esto de que a Estados Unidos le ha costado hasta ahora 100.000 millones de dólares la ayuda a Ucrania, ayudar a Ucrania para ganar una guerra que según Donald Trump está perdida desde el inicio. Bueno, les digo que se me cortó el retorno en este momento. Si me pueden volver a llamar, lo voy a agradecer. Bueno, ahí... pero bueno, no sé si me están escuchando o no, por las dudas. Démosle la posibilidad. Completo el concepto, si no, lo repito después. Dale, complete. También pasa algo, lo que te decía recién, de entender al país, que es algo en lo que Kamala Harris, del otro lado, parece no estar entendiendo mucho, sobre todo a ver, ahora ahí me está volviendo el retorno, yo sigo hablando por la duda, a ver, me están escuchando. Te estamos escuchando y te escuchamos todo y sos un crack, primera división, Adrián. No, por favor, seguí al aire, yo por la duda seguía así como si no me escuchara. Bueno, parezco político justamente, ¿viste? Digo lo que quiero, no me importa nada lo que dicen mis asesores. Te entendimos perfecto y estabas en el punto. Adrián, acá somos hinchas de Adrián Atlanta. Sí, dale. Así es. Además tiene la bandera como los políticos atrás, tiene todo completo. Sí, la Argentina y la de Estados Unidos. No. Después me tienen que traer bebés para besarlos, ¿viste? Que esa es una fórmula que siempre funciona. Pero bueno, ya para la próxima lo puedo hacer. Bueno, no, sería terrible. Ya demasiado. Te ayudo, te retomo. Estaba diciendo que estaba el desafío de tratar de entender que hay una porción del electorado y que seguramente va a ser decisiva, que no está dentro de los cánones o los clichés más conocidos del republicanismo o de los demócratas. Exactamente, que es el famoso 15%. Acá le llaman de fence sitting, o sea, están sentados sobre la medianera, ¿viste? Esas medianeras de madera que hay acá, que estaban en los dibujitos de Tommy Jerry, por ejemplo, y en todas las series. Bueno, que están ahí mirando a ver qué hacen o a ver qué dicen. De todas maneras, ese electorado se va reduciendo. ¿Por qué? Porque como bien apuntabas antes de empezar, ya votaron acá por adelantado, empezaron a votar en este estado de Georgia, hubo muchas ganas de votar. Digamos que en el año 2020, el primer día del voto adelantado, habían votado 160.000 personas. Esta vez votaron 340.000 aproximadamente. Fue realmente una explosión de votantes y en todo Estados Unidos ya votaron, creo que vengo desactualizado, pero hasta esta mañana había 6 millones de estadounidenses que ya habían votado. Se calcula que más de la mitad, o sea, el 53% de los estadounidenses vota antes de la elección de manera presencial o por correo, ¿no? Ahora ya están abiertos los centros de votación. Las escuelas, increíblemente, para Argentina se volvería loco si vieran que las escuelas siguen funcionando y que sin embargo tienen una partecita, puede ser el gimnasio del colegio, por ejemplo, o la biblioteca, donde hace las veces de cuarto oscuro y la gente entra y sale y vota mientras las escuelas siguen funcionando normalmente. No hay tampoco veda electoral. El único requisito que hay es no
hacer publicidad electoral a más de 45 metros. Y a los 45 metros tenés los carteles de Cámara y de Trump, así clavados en el césped como se usa acá. Sí. Pero hay sí muchas ganas de votar, pero no se sabe realmente qué es lo que Adrián, va a pasar. a ver, tres cosas muy concretas. Primero, recordanos cuándo es la elección. Sí. Segundo, ¿qué dicen las encuestas? Tercero, ¿cuál es sigue siendo Pensilvania el estado que va a definir? Sí, así es. Las elecciones son el 5 de noviembre, es un día martes. Es el día de las elecciones, pero como les dije, están desdobladísimas. Pensilvania sigue siendo el estado en el que se sacan los ojos sin necesidad de ser cuervos, ¿no? Porque, como todos los años anteriores, nunca hubo un margen de ventaja, digamos, muy importante, ni que favorezca a ninguno de los dos partidos. Ha ido de un partido a otro en 2016, en 2020, y ahora pasaría lo mismo. Por eso, justamente, como vota mucha gente por correo, lo que quieren hacer los republicanos es impugnar la mayor cantidad de votos por correo, aludiendo que hay muchos inmigrantes ilegales votando. Adrián, discúlpame. ¿No? Sí. Ya que mencionaste Pensilvania por la pregunta de Pablo, yo tengo una vieja obsesión que vos en realidad contribuiste a alimentar, que es ver los 6 o 7 estados clave. Aparte de Pensilvania, ¿cómo están las encuestas en esos? Bueno, las encuestas, si lo hacemos a nivel nacional, hay un 1.4%, un margen que ha disminuido esta semana a favor de Kamala Harris. Un margen que no cuenta tanto, porque Hillary Clinton en 2016 tenía más de un 2% y no la alcanzó para ganar la elección. Pero voy a tu pregunta. En cada uno de estos estados, estamos en todos los estados, en 7 estados que son los swing states, estamos dentro del margen de error, menos de un 2%, o para Kamala Harris o para Donald Trump. Y en algunos casos, como aquí en Georgia, estamos en un 1%. Recordemos que en un estado de 6 millones de votantes, como es Georgia, ganó las elecciones Biden en el año 2020 por 11.000 votos. Recordemos, hice el gesto del teléfono porque fue cuando Trump lo llamó al secretario del gobernador y le dijo, tenemos 11.000 votos, ¿cómo los podemos dar vuelta? Bueno, eso quedó, está siendo investigado todavía, está en juicio, no se sabe qué va a pasar con eso, pero fíjense qué ridícula que es la distancia, que ajustada, apretada por 11.000 votos se define un estado, y acá tenés 16 votos para el colegio electoral, tienen que llegar a los 270, ¿no? Pero bueno, cada uno de esos estados está complicado y por eso están con el cuchillo entre los dientes con los actos, ¿no? Donde además de estar haciendo más actos de los aconsejados, hay mucho margen de error y están mandándose macanas, unos y otros, exabruptos como el que te comentaba de Zelensky, que quizá en condiciones normales aún Trump trataría de no hablar tanto. Sí. Escúcheme, Isaac, eso, a ver, tráteme de explicar, porque esto sí no lo entiendo. Él se mete ahora con el tema de que habría que terminar con la guerra de Ucrania, que fue un grave error. Ahora, se sabe que en la elección que gana Trump, se acusó a Putin de ser uno de los responsables de ayudar a Trump a ganar la elección y jugando dentro de los propios Estados Unidos. Ahí no había una guerra, ahora hay una guerra y el enemigo es Putin. Entonces, ¿cómo juega eso? Porque uno puede explicar que a los millonarios norteamericanos les interesen los 100.000 millones de dólares. Pero después hay un voto republicano de gente bastante humilde y que le gusta la US Navy y están con el ejército y esa onda del imperio norteamericano. Entonces, ¿cómo les cae eso? Que le digan, che, hay que terminar la guerra, Putin no es tan malo. A ver, es raro, ¿no? Porque en las películas siempre se ve otro formato. Los rusos son... Sí. No. Bueno, pero lo que sucede es que Trump, nunca vas a encontrar una declaración de Donald Trump en donde condena a Putin. Ni antes ni ahora. Ese fue el doble juego que siempre molestó mucho más a los demócratas o al electorado independiente que a los propios republicanos, que le justifican todo a él, a Donald Trump, justamente. Donald Trump sí habla mal de Rusia, pero no de Putin. Está aquí la teoría conspirativa que dice que
Putin lo tiene extorsionado, que tiene imágenes de video donde estaban en orgías con chicas rusas cuando fue allá a Rusia más de una vez, y que bueno, que esos videos serían tremendos para él, que justamente tiene un público muy conservador. Eso siempre se ha hablado, pero que hay también otro tipo de extorsiones. Pero Trump, ese es el tema. También en el debate fue apretado por Kamala Harris con este tema y él no se termina de expedir sobre Putin. Él lo que dice es lo que quiere la paz y que va a lograr la paz en un día. Ahora, con estas críticas a Volodymyr Zelensky, queda claro que la paz significaría un armisticio inmediato favoreciendo a Vladimir Putin, ¿no? Y una toma de distancia de la OTAN también. Es bastante complejo lo que vos planteabas, justamente. Sí, hay un amor a las Fuerzas Armadas, pero no es solo de los republicanos, ahí también están los demócratas. Recordemos, los héroes de las guerras mundiales siempre fueron demócratas. Roosevelt, Truman, el que tiró la bomba atómica, fueron demócratas también, no fueron republicanos. Ahí están hermanados, digamos. O sea que no hay un conflicto de poder. Lo que hay es, ideológicamente, una incoherencia es con esto de Putin, efectivamente. Adrián, gracias como siempre. El lunes quizás charlemos de Colapinto, furor en Estados Unidos en las últimas horas. Sí. Y, por supuesto, siempre muy agradecidos por el profesionalismo y la disposición con nosotros. Adrián, gran abrazo. No, un abrazo enorme para todos ustedes y hablamos de Colapinto, ¿eh? Hay ¿Cómo mucho no? para hablar de eso. Muy bien. El 10º clasificó, che, el tipo. Va a jugar mañana una carrerita Qué jugador extra. saque, parece que tuviera la casita de las películas, ¿vio? Sí. Ese color, está divino. Muy bien, seguimos en QR hasta las 11 y vamos a hacer, como habitualmente, una vez por semana, repasar portales y diarios de todo el país para ver cómo se está reflejando las distintas cosas que discutimos habitualmente en la Argentina. Arrancamos con Tierra del Fuego, infofueguina.com. La empresa de Río Grande, Marpla, se encuentra al borde del cierre definitivo, una empresa textil. Según explica el delegado, se debe principalmente al conflicto que enfrenta la firma con el gobierno nacional después de ser eliminada de la prórroga del régimen fueguino. Impacto directo de decisiones del gobierno, que por supuesto tiene impacto en los laburantes, ¿no es cierto? Vamos a Santa Cruz, Tiempo Sur. La policía no aceptó la oferta y la negociación pasó a cuarto intermedio. ¿Cuántas alarmas se prenden, no? Con este tipo de conflictos. Hubo un ofrecimiento en el valor punto, los representantes de los trabajadores dijeron que es insuficiente. La mesa de negociación pasó a cuarto intermedio para el próximo 22 de octubre. La policía no aceptando ofertas salariales. Comodoro Rivadavia, en Chubut. Para no ser pobre, una familia necesitó en septiembre un ingreso de casi 1.200.000 pesos. Canasta básica total, 1.154.000. La canasta básica alimentaria, 520.000 pesos. En Comodoro, ¿cuánto se necesita para hacer, bueno, para salir de la situación de pobreza? Estamos hablando en Comodoro Rivadavia. Miren esto. Esto es provincia de San Juan, Huarpe. La crisis económica pegó fuerte en los shows. Cancelaron 4 en un mes. Entre los recitales caídos a nombres de peso de la escena nacional, The Beatles, banda tributo a los Beatles, Jairo, Pedro Aznar y Sinvergüenzas. Carteles de suspendido por la falta de recursos para la gente para ir a ver un espectáculo. ¿Qué más? Catamarca. Denuncian desvalorización y destrato al equipo de salud mental del San Juan Bautista. 4.000 pesos la hora les pagan. El Colegio de Psicólogos de Catamarca, duro comunicado, hacen saber de la desvalorización y destrato a los profesionales en este hospital. En el núcleo de reclamo está en que los integrantes del equipo de salud mental del principal hospital de la provincia reciben un pago que está totalmente alejado de los honorarios de referencia. Provincia de Catamarca, que entre otras cosas, su gobernador va a ser parte del asado de los nuevos héroes de Javier Milei por haber ayudado al veto, a sostener el veto contra las universidades. Provincia de Jujuy, el Consejo Deliberante aprobó la suba del boleto de transporte urbano, 950 mangos, desde noviembre. Proyecto del Poder Ejecutivo Municipal. ¿Qué más? Entre Ríos, el diario, el trigo está en su periodo más crítico. Mirá, gran preocupación por todo lo que implica en el ingreso de dólares. La campaña 24-25 se caracteriza en comparación con años anteriores con un porcentaje elevado de hectáreas calificadas en las categorías de regular a mala, lo que sugiere que el rendimiento podría haberse comprometido, especialmente dado que el trigo se encuentra en su periodo crítico, según la bolsa de cereales. Bueno, la cosa no va a andar tan bien
aquí en esta cosecha. Miren Mar del Plata, la llegada de Javier Milei al coloquio de IDEA. Masiva marcha contra Milei por las calles. La primera columna de estudiantes arrancó fuerte en la Facultad de Ingeniería. Después se sumó una gruesa columna de organizaciones políticas y gremiales. 11:55 Milei llegó en helicóptero a la ciudad. Bueno, un repaso en portales y en diarios de todo el país. Observarán, son muchas noticias que por distintas razones mantienen conflictos o generan conflictos a partir de las políticas de Estado. Ahora, nos vamos a meter en una historia de vida de esas que nos regocijan y que al mismo tiempo pone arriba de la mesa una vez más, como si hicieran falta otras historias o nuevas historias, el valor de la educación pública. Está con nosotros Ezequiel Frías. ¿Qué dice Ezequiel? ¿Cómo anda? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Desde el lunes, ¿qué sos? Abogado. Mira vos. Vamos a ver la foto que tiene del momento en que se recibe de abogado en la Facultad de Derecho de la UBA en la Ciudad de Buenos Aires. Mirá, ahí está, el clásico, la clásica celebración, con de todo le tiraron, ¿no? Soy abogado, ¿y con quién estás en la foto en las escalinatas de la facultad? Ahí está mi papá y mi mamá, y lo que se ve de fondo atrás es una asamblea que estaba en la facultad. Ah, esta foto es extraordinaria. Atrás está la asamblea en la discusión por la educación pública y adelante estás vos recibiéndote de abogado. ¿Cuántos años estudiando? 7 años. 7 años. Y sos, en términos de tu familia, ¿qué generación de universitario? No, primera generación. Primera generación de Sí. universitario. Mis viejos no terminaron el secundario, ninguno de los dos. Y en eso mi vieja siempre me apoyó, me dijo que siempre tengo que estudiar. Y bueno, hice caso a mi mamá y estudié. Qué grande. ¿Cómo se llaman tus viejos? Mi mamá Silvia, mi papá Juan. Le mandamos un gran abrazo a Silvia y a Juan. ¿A qué se dedican tus viejos? ¿Qué hacen? Son cartoneros. No terminaron el secundario y laburan de cartoneros ¿desde hace cuánto tiempo? Del año 2000. Desde el 2000. Sí. ¿Vos qué edad 24 tenés? años. 24 años. Yo tengo 28. Ah, bueno, o sea que prácticamente toda tu vida tus viejos laburaron de Sí. cartonero. Ahora ya de forma más organizada, pero lo que era en el 2000, 2001, 2002 era tirar el carro. Ahora mi mamá, carroneaba por esta zona, la zona de Palermo, es retirando el reciclaje a través de una cooperativa que es el Seibo. Ujú. ¿Qué esfuerzos hicieron tus viejos y qué tan importante es que la universidad sea pública para que vos puedas seas abogado desde el lunes pasado? Lo que yo creo que tiene que tener la universidad es pública y de calidad. Vamos, yo me recibí en la UBA. Mis viejos hicieron mucho esfuerzo, se privaron de muchas cosas para pagarme el boleto. Porque también una cosa es que tengamos la universidad pública, pero otra es que yo me mueva hacia la universidad pública. Yo soy de Fiorito y las últimas veces el subte está a 857 pesos. Entonces también traía un costo, porque dicen mucho que, bueno, la universidad es gratis. Tenés que registrar la SUBE. La red SUBE ya no. Dejá de pensar, de Fiorito a la Facultad de Derecho son 3 cosas si no caminás. Sí, son 2 colectivos y el subte hasta hospitales y ahí hasta la por facultad. eso son 3 si no caminás. Bien. Sí, y la red SUBE ya no está Sí. más. Más los apuntes. Más no los sé si apuntes. tendrás si hay alguna beca o... No. Y los No. apuntes no suelen ser... Básicamente yo siempre iba a la biblioteca. Hacía tiempo ahí, leía en la biblioteca con los libros que había en la facultad, pero así libros nunca me compré. Y algo que pasaba, que mi vieja encontraba los libros carroñando. Me pasó uno que tenía que comprar en penal, que era de Enrique Basigalup, la parte general, que a precio ahora debe estar 120.000 pesos. Y yo no le quería decir a mi vieja que necesitaba ese libro. Y una vez me dijo, mirá, ahí traje un montón de libros, fíjate si te sirve alguno. Y estaba el libro. ¿Y estaba ese? Estaba ese ahí. Increíble. ¿Y laburaste mientras estudiabas, Ezequiel? Sí, al principio en el 2015 lograron una pizzería, después entré a trabajar en la cooperativa Amanecer de los Cartoneros, que yo en ese momento pensé que iba a entrar como operario, chofer, y me dijeron, no, si vos estás estudiando abogacía, tenés que estar en la parte legal de los libros de las cooperativas. De la cooperativa. Sí, y ahí es donde
me profesionalicé, me empezó a gustar el derecho cooperativo porque es algo que no veíamos en la facultad y me capacité. Y hay pocos especialistas en eso. Hay pocos especialistas y bueno, brindo capacitaciones a distintas cooperativas del país. Ahora, Ezequiel, seguramente laburaste, pero una familia de padre y madre cartonero por ahí necesitan que su pibe también le dé una mano. Es decir, tus viejos te dieron la posibilidad que además de laburar, o no laburar tanto a tiempo completo, poder estudiar al mismo tiempo para que puedas recibirte, porque además son las horas de estudio, ¿no? Claro, yo por ejemplo, los 2 primeros años de la facultad me bancaban mis viejos. Después yo cuando ya pude generar ingresos trabajando por mi cuenta, bueno, ahí me pude mantener y después ya cuando le pude ayudar a mi viejo, cuando tuve mayor ingreso, los banqué a ellos. ¿Y qué dicen? ¿Qué te dijeron tus viejos cuando caíste con el título, cuando te fueron a buscar para rendir? Ahí rendiste el último examen, hacía un rato. Ahí me había dado la nota. ¿Qué materia fue? Era una de Carlos Said, regulación, potestad reglamentaria y regulación. A la pucha. Tomá, Pau Granowski. Y el examen consistía en leer el decreto de Milei sobre poner a consideración la privatización de YPF. Sí. Que, bueno, y ahí dar algo que yo veía que estaba mal porque Sturzenegger se basa en una ley sancionada en el año 89 que va en contra de nuestra Constitución con el artículo 76. Y puse eso en el... Vos pusiste que venía envenenado. Claro. ¿No? Pero te das cuenta porque acá cierra todo. ¿Cómo vas a querer formar en la universidad pública abogados que sean capaces de observar que la desregulación de una privatización está mal? Estudiante que sea capaz de observar en este caso todavía. Tenés razón. Totalmente. ¿Qué te dijeron tus viejos cuando te recibiste? No, mi viejo muy emocionado, estaban contentos porque... Misión cumplida, habrán dicho, ¿no? Sí, no, misión cumplida. Y otra que mi viejo también es tan grande, ahí lo ves a mi hijo que tiene la bolsita y yo lo que quería que me dé tiempo para que ellos me hubieran recibido. ¿A vos te preocupaba que por ahí tardabas más de lo que te podían ver tus viejos? Sí. Qué emocionante, che. ¿Y te vieron? ¿Tuvieron? Sí. Bien. Pude llegar. ¿Cómo festejaron? Después de esto. Después de ahí fuimos a comer un asado. Ajá. Fuimos ahí con mis compañeros de trabajo y festejamos ahí en mi casa. ¿Y ahora de qué manera te gustaría devolverle a tu viejo esa posibilidad que te dieron? Yo de por sí ahora dando capacitaciones a distintas cooperativas tengo un ingreso y le ayudo, pero mi vieja de por sí ya le gusta el trabajo. Le digo, ma, dejá de joder, no vayas más. No, a mí me gusta, porque aparte mi vieja hace 18 años que cartonea en la zona de Palermo y toda los vecinos, los porteros, toda la felicitaban, ¿no? Pero porque, igual no digo... ¿sabían que te habías recibido? Claro, porque pasaba que siempre le decían, ¿cuándo se recibe tu hijo? ¿Cuándo se recibe? Y ella estaba como, no, este cuatrimestre parece que sí, y así estaba. Y hasta que por fin... y volví y te decía, dale. Contás, Silvia, tu vieja, casi te dio una orden, porque vos decías, recibiste, pero no casi ese. Claro. Nene, recibiste, ¿no? Así vieja, que, claro, me imagino. Vieja... Tu mamá no está, en esta etapa ya está organizada de una manera que no, porque a veces el tema del caminar la calle con los carros y todo es también medio peligroso, ¿no? Es un trabajo, ¿no? No, a mí me tocó cartonear y en comparación como yo cartoneaba y como cartoneaba mi vieja cargaba 3 bolsones y yo hacía medio bolsón. Mi vieja era muy buena cartoneando. Claro, pero te pasan, digo, los colectivos, los camiones, no es un laburo fácil. No, pero ahora... Tiene cierto riesgo, sí, digo. pero ahora como están organizados, ya lo pueden... no es que uno está revisando la bolsa, sino que las personas reciclan y a mi hija le dan la bolsa verde. Sí, como los que te dan aceite y eso que Exacto. también hay todo un proceso. ¿A qué derecho te vas a dedicar, Ezequiel? Perdón, Pablo. No, a mí me gusta el derecho cooperativo y como seguí la orientación de derecho administrativo, pienso seguir en derecho administrativo. Vamos a ver lo que queda del Estado después de esto. De la Argentina. Pero las cooperativas van a quedar. Sí, las cooperativas van a quedar. Se están a duras penas cada vez fortaleciendo cuando destruyen todo
viene la etapa como el 2001 que todos eran cooperativistas. Después cuando Sí, pero atención, porque si en algún momento era como la salvaguarda de un momento de crisis, avanzó tanto que ya se observa como lo que es, un modelo alternativo, digamos, no solamente un escape. Sí, las dos cosas, Pero exactamente. vos tenés las cooperativas de reciclado, ahora abrieron las importaciones y entra en el cartón, entra directo de Brasil. Y eso hace disminuir el precio del cartón acá. Mirá. Es eso en reciclado. Después habían cooperativas que se dedican a la construcción de barrios populares. Con el FISU perdieron esas obras. Te puedo dar ejemplo de cooperativa de textiles también. La otra vez fui a una cooperativa textil que queda acá en Matadero, Copacabana, se llama la cooperativa, y le vino 1,5 palos de luz. Entonces, ¿cómo sostenés eso? Más el alquiler del galpón. Ezequiel, cerrá vos con lo que quieras respecto del conflicto con las universidades. ¿Cómo lo fuiste viviendo en los pocos meses que te quedaban para recibirte? No, fue duro. Todos me dicen, menos mal que te recibiste. Dice, pero yo creo que tendremos que estar insistiendo con que no desfinancie las universidades y también el tema que ahora los diputados se pongan de acuerdo y en la ley de presupuesto trate de cambiar el tema de lo que le corresponde a las universidades. Porque no puede ser que un diputado te vote a favor y después te cambie. En cualquier parte del mundo eso sería un escándalo. A mí me enseñaron en la facultad que hay división de poderes, que tiene que actuar armoniosamente entre sí. Acá vemos básicamente un presidencialismo, porque cuando se aprueba una ley que es la que corresponde al Congreso, después el presidente la veta. Pero la veta a darle una embajada a un diputado. Eso para mí creo que tenemos que tener memoria y recordar eso. Perdón, ahora sí lo último. Cuando escuchás la palabra meritocracia, ¿qué pensás? Meritocracia. Todo me dice que fue mérito mío, pero yo no creo que el mérito... Yo solo estudié, pero después atrás mío estaba mi familia y había una organización que bancaba que yo estudie. Ezequiel, felicitaciones, un gran abrazo a tus viejos y gracias por haberte venido hasta acá. Gracias. Nos vamos a detener en la figura de Ginés González García. Falleció hoy a los 79 años el ex ministro... ¿79? ¿Dije bien? Sí, 79. Ex ministro de Salud de la Nación en varias oportunidades. Estaba internado, ya hacía un tiempo. Lo despidieron primero en la Universidad de Salud, en una de sus sedes. Lo despidieron primero sus familiares, las personas más cercanas, hasta las 9 de la noche. Luego una despedida un poco más amplia. Claro, uno piensa en Ginés González García y quizá a la gran mayoría de la sociedad se vienen los días en los que efectivamente estaba al frente del ministerio y todo lo que significó el manejo de la cuarentena. Pero hay quienes pensamos también en lo que significa el sanitarismo en la Argentina y las grandes evocaciones que Ginés González García significa, desde Ramón Carrillo hasta Floreal Ferrara, lo que significa esa manera de entender la relación entre el Estado y la salud. Martín, vos lo conociste mucho, fuiste muy amigo. Y además... y además compartías platea en Y además Racing. compartíamos Racing, ¿qué va a ser? Hay que decirlo. Muy fanático de Y Racing. nos mandábamos chistes después de cada partido que a veces era para soportar la tristeza. Como vos decías, Pablo, efectivamente yo iba a hablar de Carrillo. Carrillo es el primer ministro de Salud de la Argentina. Fue ministro de Salud del gobierno de Juan Domingo Perón. Hay un Carrillo, nombraste a Floreal Ferrara en la década del 70 también. Y si hay que nombrar un Carrillo de esta época es Ginés González García. Ginés es el Carrillo de los últimos años. ¿Por qué es el Carrillo? Por lo que vos dijiste, porque era un sanitarista. Ahora, era un sanitarista... ¿Qué es un sanitarista? Digo, sanitarista es el tipo que se escapa del negocio de la salud y va a la salud pública. Y va a la importancia de la salud pública. No como consigna, que puede serlo también. En el caso de Ginés, el compromiso con la salud pública era un compromiso organizativo. Primero un compromiso formativo. La despedida de Ginés, el velatorio fue en Isalud, de Pablo justamente, que es la universidad que había fundado el propio Gordo Ginés. Vamos a llamarlo como lo llamábamos. Para cualquiera de nosotros era el Gordo Ginés.
Esa es una parte. Y la otra formaba equipos. Una buena parte de las direcciones de hospitales públicos de la Argentina hoy vienen de equipos formados por el Gordo, que no era mezquino, que abría la cabeza, que ayudaba y que transmitía conocimiento como se transmiten los conocimientos en cualquier oficio. Y ese era el oficio de la salud pública y del compromiso con la justicia social. Eso era básicamente el Gordo. Y además era divertido, jodón, amigo. Los cumpleaños del Gordo, que últimamente eran y salud, reemplazaron a los viejos cumpleaños peronistas y extraperonistas también, de Antonio Cafiero en su momento, que eran nada. Había una mezcolanza de todo el mundo. Yo tuve uno, exactamente. Bueno, después de los cumpleaños de Antonio Cafiero, vinieron los cumpleaños del Gordo Ginés. Una enorme mezcla y siempre con alegría. Solo para mencionar, hoy charlaba con Jorge Rayid, también médico sanitarista, y apuntaba dos grandes hitos de Ginés González García, entre varios. Uno, la ley genéricos, por supuesto, la ley de genéricos. Y después, en el 2001, no muy conocido, cuando la industria farmacéutica se retira en medio de la debacle de los hospitales, Ginés González García logra el plan Remediar, que era la manera de devolver a los hospitales, es decir, a la atención de salud de los sectores más vulnerados. Bueno, nuestro respeto a familia y amigos, la despedida de Ginés González García. Alexander Ditzen es el presidente de la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial. Está con nosotros. Alexander, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien. Bienvenido. Gracias. Estoy tentado de preguntarte por cosas muy puntuales que nos promete o nos imaginamos de la inteligencia artificial. Creo que Elon Musk dijo, se viene el robotaxi. Pero antes contame, ¿cuál es el desafío en la Argentina de una sociedad como la que presiden? Bueno, claramente nosotros percibimos que la inteligencia artificial no es solamente una tecnología, sino que es un cambio de paradigma de la humanidad. El mundo entra en un barajar de nuevo. ¿Tipo revolución industrial? Yo creo que es más fuerte todavía. Epa. Sí, porque va a cambiar muchas estructuras sociales, muchas formas de organizarnos van a tener que ser nuevas. Desde nuevas leyes, nuevos roles del Estado, nueva relación entre gobierno, investigación, empresas, nueva forma de educación, nueva forma de aprender. Son demasiados cambios. ¿Hay algún ejemplo, algún caso que os digas, mirá acá, mirá todo lo que significa esta evolución tecnológica, mirá cómo cambia esto, que nos dé cuenta de lo que está diciendo? Hace meses, te diría, un programador tipeaba casi todas las líneas de código que terminaban en un software. Sí. Hoy es más una conversación con un modelo. Yo soy programador cuando no estoy en canales de televisión, pero me dedico a desarrollar inteligencia artificial, a desarrollar integraciones, y están saliendo herramientas nuevas en las que yo ya no escribo las 15, 20 líneas de una función, digo, hacemos una función que haga esto y después voy y la corrijo y veo un poco más como la macro del programa. ¿Vos estás en inteligencia artificial generativa? Eso es inteligencia artificial generativa. ¿Qué es eso? Expliquen. No, que explique él, no voy a explicar yo. ¿Qué es inteligencia artificial generativa? La inteligencia artificial generativa es, por ejemplo, la que potencia a ChatGPT. La que potencia a estos modelos que generan imágenes a partir de una indicación, ¿no? Generarme una foto de un oso subiendo a una montaña y... ¿Pero tiene que ver con la capacidad de aprendizaje que tiene la misma inteligencia artificial? Es un tipo de inteligencia artificial, es la más moderna de todas. Sí. Y lo más interesante es que rompe el paradigma de que para hacer inteligencia artificial vos necesitabas data, ¿no? El data fue como la gran palabra antes de la inteligencia artificial. Si vos tenías mucha data, podías entrenar mejores modelos y aprovechar la inteligencia artificial. Sí. Bueno, llega la inteligencia artificial generativa, que lo que hace es decir, bueno, mirá, yo voy a entrenar con enormes cantidades de data, tal vez todo el conocimiento de la humanidad que esté digitalizado, y a partir de ahí entreno un modelo y ese modelo lo disponibilizo para que la gente lo pueda usar como quiera, ¿no? Y a partir de ahí genero, por ejemplo, oraciones, tal vez cada vez más complejas, oraciones, poesías, textos. A ver si entiendo. Tareas. Es no sé, un software, o no sé cómo se Es un software que tiene a disposición toda la información digitalizada de la humanidad para resolver un problema. Exactamente. ¿Nos tenemos que preocupar? Hay que ocuparse. Claramente esto puede ir a diferentes escenarios. El escenario más caótico, que es el escenario por ahí entrópico, que es que, bueno, si no hacemos nada, dejemos que vaya para cualquier lado, aparecen más casos como el de Chico de San Martín, ¿no? Tenemos... ¿Qué es el Chico de San Martín? El Chico de San Martín es en un colegio, un compañerito con herramientas que están disponibles
mucha disponibilidad, sin ningún tipo de control, robó fotos de las amigas de las redes sociales y haciendo solamente un clic las desnudó y las empezó a vender por una comunidad. Y eso es porque la inteligencia artificial tiene el potencial de ayudar en un montón de industrias, pero la misma la usás con otra intención y tenés este tipo de eventos, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber que esto se viene, que esto existe, que esto está muy disponible en la red y ver un poco los impactos, ¿no? Cómo vamos a manejar todo el mal uso principalmente. El que ganó el premio Nobel de Física, que es un especialista, debe saber el nombre, Geoffrey Hinton. Bueno, está aterrado, dice deberíamos estar aterrados. Sí, y él es renunció al board de Google y empezó a decir, estoy muy asustado de las cosas que estoy viendo. Nosotros realmente no tenemos idea lo que tienen guardado en los subsuelos las grandes empresas, Google, Meta, OpenAI. Van haciendo releases, van soltándolo al público cuando saben que no van a tener después un problema de relaciones públicas. Alexander, nos quedamos con poco tiempo, como te decía, prometemos seguir. Nos interesa mucho esta situación, pero contanos del evento que tienen muy pronto, el 30 de octubre, si no me equivoco. Bueno, justamente para dar la conversación y para abrirla a todos los sectores, hacemos un evento en la Usina del Arte. Es el jueves 31 de octubre, a partir de las 9 de la mañana, dura todo el día. Y hay, la verdad, que información para todos. Desde paneles de justicia vienen jueces federales. Yo lo voy a entrevistar a Demian Reidel para que nos cuente un poco de qué fue este viaje, qué es esto de convertirse en el cuarto polo, qué podemos hacer todos y cómo colaborar desde cada sector. Y las entradas se consiguen en sayaconf.ar. Nos comprometemos, después de que pase el evento, a ver si podemos charlar sobre conclusiones o qué pasó allí. Exactamente. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Bueno, nos vamos. Llega Mesa de 4. Nos vamos a reencontrar el lunes a las 9 de la noche para seguir haciendo QR, las voces de la semana. De esta manera nos despedimos. Pásenme. Y en la década del 70 también se tomaban universidades. Y después se generaron movimientos que utilizaron la violencia para expresar sus posiciones, se convirtió en guerrilla subversiva y generó después la represión. ¡Boris! ¡Boris! Que nosotros tenemos en claro que ellos, atrás de esto, van a ir con molotovs, van a ir con una cantidad de cosas a propósito para intentar hacer increyendo. Y nosotros no vamos a permitirlo porque no somos tontos. Es que estoy convencida que darle voz y protagonismo a los castigados por este proceso de caos y destrucción liderado por Milei es lo que debemos hacer desde la política partidaria. Salir afuera, romper el cascarón. Hay que auditarlos, porque además sabemos que se la afanan. ¿Está claro? Sabemos que se la afanan. ¿Sabés a dónde fue esa plata que pidió Mauricio Macri en su momento? 44.000 millones de dólares. Y bueno, ¿y por qué no empezamos a auditar eso? No me interesa disputar ninguna interna. Mi responsabilidad y mi mandato es el de conducir un gobierno que está dedicado en las peores circunstancias a ofrecer a los bonaerenses un escudo que proteja y atenúe lo que está haciendo Milei. Lo importante es mantener la unidad. El enemigo es Milei, no ni Cristina ni Axel, sino ojalá que tengan la capacidad suficiente para que se junten, arreglen sus diferencias, haya una lista de unidad. ¿Acaso están a favor de que se utilicen las universidades políticamente para robar en beneficio de determinados delincuentes de la política? Nunca más nos pidan bajar impuestos. Ustedes lo que nos tienen que pedir es que bajemos el gasto. Yo la verdad que he interactuado mucho con Caputo. A mí esto de que los funcionarios se contagian el estado de ánimo del presidente me parece siempre un peligro. Entonces veo a alguien que siempre fue una persona moderada que ahora toma este modo. No es la primera vez que existen diferencias entre nosotros. Las diferencias siempre existieron. Recuerden siempre que acá, en la provincia de Buenos Aires, derrotamos 3 veces a Milei. Vengo a inaugurar un busto de la primera mujer vicepresidente de esta casa. Me refiero sin dudas a María Estela Martínez de Perón. Acá no vengo a ensalzar su gestión ni su gobierno.
sino a cumplir con un acto de reparación histórica. El principal factor por el cual los que dejaron de acompañar a Milei lo dejaron de acompañar claramente es la no recuperación de la situación económica, el principal factor por el cual lo dejaron de acompañar. Es con todos, no sobra nadie, por supuesto, y la pelea es con aquellos, como decía hoy el ministro Caputo, con aquellos peronistas que se sienten más cómodos con este gobierno que con Cristina. Contra ellos confrontamos. Que los fondos públicos se nutren no solamente de lo que aportan los pobres cuando compran la leche, sino de los ricos cuando compran autos de alta gama, solo que cuando compran los ricos autos de alta gama los eximen de los impuestos. Por el tipo de ajuste que estábamos haciendo, era muy probable que el impacto más fuerte se sintiera durante el primer trimestre. Por lo tanto, también era importante hacerlo durante vacaciones, para que la gente no se enterara tanto, por decirlo de alguna manera.